Terramar creo que es del año 23. ¿Qué viste allí? Espera. Bueno, ahora solo se puede rodar, porque todo lo que es el circuito, la cuerda del circuito, que es hecha de cemento, Sí. pues hombre, ha aguantado muy bien el paso de los años, pero claro, son 100 años. Entonces las placas, las losas se han movido un poquito y para rodar, pasear es muy bonito, pero si quieres irte deprisa, yo creo que ahí te dejas los bajos, ¿eh? Pero yo sé que tuve oportunidad de rodar, nos dejaron hacer un poquito lo que queríamos y lo más curioso es que en los dos ángulos, el circuito tiene forma de riñón, Sí. entonces los dos ángulos están muy peraltados, creo que uno está en 60 grados y el otro en 45. Qué locura, tío. Y entonces el coche, la gracia es que tú haces bueno, los óvalos eran porque los coches no tenían frenos. Ah, vale, Claro, no sabía los que era coches por de los eso. años 20 no frenaban, Ya, tenían claro. unos tambores atrás, iban de cualquier Muy manera. muy Entonces rudimentario. los coches de carreras no podían tener curvas, entonces el oval lo que te permite es que el coche va siempre recto y cuando llega a la curva, como es un oval y un peralte, se va subiendo y según la velocidad sube más o sube menos. Entonces el que corría más subía más, pero también tenía más recorrido, con lo cual la estrategia del que corría era corro menos y voy por debajo o corro más y voy por arriba. O sea, casi iban con cuadrigas aquella gente, ¿no? Sí, Porque, sí, la madre de verdad Dios. es que tiene mérito las velocidades que en aquel tiempo con aquellos cacharros. Y nosotros, bueno, yo pude probar con el Lancia que tengo y la verdad es que fue muy divertido porque cuando le coges confianza tú no necesitas tocar el volante. O sea, puedes hacer toda la curva sin tocar el volante. Muy bien. Y el coche se pone, en función del acelerador, se pone al nivel que quiere. Física pura, vamos, Sí, física bueno, pura. con el hándicap de que tiene una velocidad de escape. Es decir, si llegas que me dijeron 200, no sé lo que es, si llega a 200, pues el coche ya le falta peralte y se escapa. Finisterre, ¿no? Exacto, entonces Qué grande. dicen que dejaron de utilizar los óvalos así, bueno, los de América ya vemos cómo son, Sí. pero los dejaron de utilizar aquí con estos coches porque se escapaban y Los se iban. vecinos se quejaban, ¿no? Estoy Bueno, aquí fuera en la aparecía, terracita y, ¿no? aparecía de vez en cuando lo bueno. Bueno, compañeros, hoy con nosotros Pere Serrat, que nos va a contar esta y muchas más historias, ¿no? Sí, ¿no? Jesús, ¿eh? Y venga, adelante. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya veis aquí un programita más. Estamos aquí muy bien acompañados con Pere Serrat, que también es una persona muy amante del tema de las carreras. Uno más, que nos acompaña aquí. Uno más, pero bueno, con algunas diferencias, porque Pere, bienvenido aquí a bordo del programa. Muchas gracias. ¿Cómo ha empezado tu afición al tema de los coches desde pequeñito? ¿Cómo ha ido todo tu recorrido? Bueno, yo, mira, ahora este año hace 40 años de que me saqué la primera licencia. Ostras. ¿Licencia? La licencia española, todavía la guardo por casa. El último año el grupo del B. 86. El último año el grupo B, Sí, ¿eh? bueno, yo que no corrí me gustaba mucho, me gustaba la gasolina, la velocidad, pero claro, pues iba muy mal de dinero. Y pensé equivocadamente que con un clásico pues me gastaría menos dinero que coches que en aquel tiempo podían correr en velocidad. Ajá. Y me compré un Alfa Romeo, siempre he sido amante de los coches italianos, y con el Alfa Romeo pues empecé a correr velocidad en históricos, que en aquella época en Cataluña se corría en velocidad con un vehículo histórico sin barras. Ostras. Y al cabo de un año o dos empezaron a pedir barras de 4 puntos. Yo había visto antiguamente unas fotos de un Meari, de la gente corriendo sí, con un Meari, sí, que no sí. llevaban barras ni nada. Sí, lo vimos, unas plegadas Y que no dices, veas. ¿cómo puede ser? Que lo piensas No, ahí y dices, no, Él habla de clásicos, yo creo que hasta incluso en los rallies del momento tampoco no se utilizaban barras, creo. ¿Puede ser? No, yo pienso ¿Tienes que buena no, memoria tú? Bueno, yo cosas que he visto de los principios de los 70,
que era donde los rallies empezaron a tomarse muy en a serio, evolucionar. todavía había vehículos que iban sin barras, gente que se hablaba de que la gente alquilaba un coche para correr y luego devolvía. Buah, En el a mundo la- este se hablaba de esto, ¿no? Entonces, claro, supongo Las que malas lenguas dicen, ¿no? sí. Entonces ahora supongo que las compañías de alquiler ya llegó un momento que dijeron, bueno, tú vigilamos las matrículas que se mueven, Claro. pero recuerdo la anécdota de, bueno, que ha fallecido hace poco, Genito Ortiz, Sí, sí, sí. y explicaba que él empezó a correr con 850, que era en realidad de su novia o de alguien de la familia, que se lo quitaba y sin decir nada se iba a correr. Y en Imagínate. aquella época se corrían pues esos coches normales, sin ninguna seguridad especial, lo cual, bueno, también corrían menos, claro, coches de 40 caballos, 40, 50 caballos, o sea, aquella Pero época. algunos los llevaba al límite, ¿eh? Sí, pero no, y Yo- corrían ni mucho, pero al final Sí. también, Servía también con un 600, ¿no? por supuesto, También. bueno, sí, exacto, luego bueno, fue fiesta y ya hacían sus pinitos, ¿no? Pero ya eran estos ya empezaban a correr de verdad, ¿eh? Yo hablo quizás de cosas que he visto históricas, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70, y allí me da la sensación de que los vehículos eran aquello, casi el vehículo de diario que lo podías poner y de hecho ves coches, el que tenía un gran coche, pues que tenía un Porsche o que tenía un Pegaso de aquella época, de los finales de los 50, Ya, arrasaba. ese arrasaba, exacto, con el coche que era un coche casi de boda, ¿no? Pero era capaz de ganar. Coches concebidos para... ¿Y qué te llevó a correr? ¿Era el gusanillo como todo el mundo? Yo familiarmente no tengo a nadie que le gustase de manera Ujú. especial. Sí que siempre me había gustado mucho la mecánica, la ingeniería, y la verdad es que a la que me saqué el carnet de conducir, porque antes mi padre nunca me dejó llevarlo, me entró el gusanillo, vi que Ha era. prescrito, puedes decirlo, ¿eh? Sí. Si no era así, si no es... No, No te la dejaba, verdad es que no te dejaba. no me dejó y no tuve Qué bueno. oportunidad hasta que me saqué el carnet, pero pues lo saqué justo a los 18 y Ya. a partir de aquel momento ya me entró pues un poquito la vena por la velocidad, y hasta que me di cuenta de que si quieres correr lo que tienes que hacer es las carreras, pues eso, bien controladas, reguladas, en seguridad y no hacer el cabra. Hace 40 años o 40 y algo, Se entendía diferente. había menos gente en la carretera, no habían bicicletas, ha cambiado mucho. Correcto, estoy de acuerdo. Y Por lo menos no hacíamos, había ni policía. bueno, había poca. Sí. Yo no recuerdo tener ningún Yo encontrado. con 13 años ya empezaba a Sí ir que, por sí ahí. que me acuerdo de haberme quedado tirado en la Flor de Match, en el Sí. tramo de la Flor de Match, Sí. a las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana no apareció ningún coche. Ya. Y no había móviles en aquella época, a los 80. No, espera. O sea, en casa no sabían dónde estabas, ¿no? Exacto. Qué bueno, Y qué o sea, bueno. esas cosas pasaban en aquella época, eran así las cosas. Ahora ya en algunas cosas hemos mejorado. Escúchame, y ahora antes comentabas lo de Alfa Romeo y esta pasión por los vehículos italianos, que un poco todos la tenemos, porque Sí. aunan diseño, prestaciones, buen gusto y deportividad, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, un poquito... bueno, quizás va un poquito eso, o sea, realmente en el vehículo italiano hay pasión. Y luego hay una interés en innovar por parte de la ingeniería increíble, ¿no? Entonces tú veías, sobre todo en aquellas, quizás han ido durmiendo más allá de que han quedado una marca o dos marcas muy buenas, pero en aquella época pues había grandes marcas que hacían vehículos muy performantes y con innovaciones. Yo compré, lo mío era un Alfa Giulia del año 65, Este es el primero, que era aquella época, exacto, aquí en aquella época se vendían 600. Se fabricaban los 600, que era el coche que se vendía más. Ujú. Pues aquí el Alfa Romeo era un coche Coche de de señor ya. 1600 como mínimo, con cama semiesférica, doble árbol de levas, aleación ligera, cambio de Esto sí, 5 sí. marchas. O sea, tú ibas viendo discos en los 4 ruedas, o sea, una serie de cosas que ahora nos parecen normales. Pero es que el 65 tienes que compararlo con un 600, que es lo que había. No, Que llevaban cuatro, tambor en las cuatro. cuatro tambores, Exacto. 4 marchas, la primera sin sincronizar, 25 caballos, Exacto. haciendo café a la que pasabas de 80, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Entonces al claro. final, Alfa Romeo también ha estado siempre ligado un poco a Sí. la deportividad, ¿no? Entonces veías Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, por supuesto, Maserati, y luego habían los inventos, ¿no? Estaban preparadores como Abarth, y luego había Sí, Oscar, hay sí, marcas sí, para sí. aburrir, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la verdad es que son coches apasionantes. Me gusta todo. A mí me gustan los alemanes, por supuesto, Porsche me gusta, los franceses también, los ingleses, pues son otra historia. ya. Los Forescos sí que me gustan, pero, Sí, estoy de acuerdo pero no hay contigo. mucho más. Sí que me gustan en línea los Triumph, Los pero primeros. como coches de carreras, evidentemente, yo creo que, bueno, pues Sí. me quedaría con los italianos para bonitos y los alemanes por robustos y fiables, Y ¿no? luego también era el coche que triunfaba pues en
los rallies, ¿no? Porque los primeros años del Stratos, de 131, Sí, luego vino el Lancia Delta más hacia aquí, pero era el vehículo que además estaba en boga, no estaba de lo que diríamos hoy en día mediático, el Han vehículo sido mediático. marcas muy volcadas en no, la no, lo que es competición, Lancia, claro. lo que es Lancia es increíble lo que ha hecho y pasa que ya nos queda muy atrás, esa es la desgracia, pero en esos Claro. momentos que dices tú, dices, un coche del Strato es una cosa que... Primer coche realmente de carrera, el primer increíble. grupo B, Sí, decía, sí, primer grupo pero B, además todo el la especial, un concepción. motor Ferrari por dentro, Sí, un chasis concebido para las carreras y que realmente dominó. Luego por cuestiones comerciales se pasaron al 131, el sí, grupo Fiat, sí, luego volvieron a los Lancias con el 037. sí. Entonces, claro, poco a poco, luego ya vino los Deltas, que con los Deltas ganó 5 años seguidos. Luego bueno, Sí, 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 sí. tuvo el momento malo Madre del mía. S4 que se mató Toivonen. Sí, Fueron los años dorados. Además, fueron los años dorados de los rallies. Que hemos sí. tenido la suerte de poder vivir. Sí, sí. Y poder Vivirlos. estar a pie de carretera viendo los Sí. Grupo B. Esto es un privilegio. que Yo parece que- recuerdo haber visto a Henry Toivonen cuando corrió Costa Brava aquí con el Porsche, Sí, que era impresionante. O sea, estábamos allí, no recuerdo qué tramo por allí de Girona, y veías, o lo veías a 500 metros antes de llegar, un minuto antes de llegar, ya oías el motor y cómo lo hacía ir a golpes de gas, y luego llegaba siempre de lado, increíble. Claro, una no, cosa. no, eran pilotos, además los rallies duraban muchos días, Sí, día, noche, poca comodidad dentro de los vehículos difíciles de conducir, porque el Porsche, sí, con el motor fácil no colgado es. por el tren trasero, o sea, no, de fácil no tiene nada, ¿no? Y estoy de acuerdo que los pilotos de antes, como mínimo, no digo que sean mejores o peores, pero eran mucho más rudos, ¿no? En todos los conceptos Hombre, y... creo que eran mejores. Sí, Por tiempo de rally, por las pocas facilidades que tenía, claro, eran coches sin ningún tipo de ayudas. Mm. Potencia bruta. sí. Ponte tú a hacer lo que hacían esta gente. No, no, por supuesto. Que a veces lo decimos, ¿eh? Los pilotos de hoy sabrían llegar a ir como iban los de entonces. Yo tengo mis dudas. No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Y sobre Eran todo, pocos los elegidos. No sí, había bueno, tantos, ¿eh? correcto, pero los buenos, o sea, a ver, tú ves ahora cómo van con los vehículos de ahora. Eh, Pero es sí, increíble aerodinámica, ¿eh? sí, bueno, pero con vehículos y que la suspensión trabaja muy bien, son Ajá. coches muy bien hechos, que les facilita el trabajo, Se le pero ponen todo, ¿eh? la velocidad, el concepto de anticipación, el concepto de coordinación, el entenderte, la confianza a los 180 y algo casi que pueden llegar, que están rozando los 200 en tramos del mundial, Sí, ojo, estoy de acuerdo, pero ojo. es lo que yo, te doy toda la razón, pero yo me gusta más el romanticismo que me Podría ser hablas un de... debate. Sí, a mí A mí también, un me debate. gusta más, sí, a mí esa parte también me gusta, pero también, pero porque tenemos unos cuantos años ya. tú ves un Pero, piloto hoy en día y para empezar ves un hombre tan guapo, tan bien vestido, claro, o una mujer, ¿no? Que dices al final, con su psicólogo al lado, con el otro que le acompaña, con el que al final dices, es como algo inaccesible, Bueno, sobre... antes también tenían masajistas, ¿eh? Sí. Porque acababan fritos, ¿eh? Bueno, aquellas imágenes, ¿no? Que se veía la toalla, ¿no? Así, Walter Rojo con la toalla aquí en el cuello, ¿no? Y el otro que estaba por ahí machacando y tal. La Pero yo quiero que famosa te diga, foto a de mí... Toivonen tirando del tubito de agua Sí, que estaba deshecho. sí, Ah, totalmente. claro. Entonces, yo he estado en la idea esta de que dices los vehículos italianos, que me ha gustado que arrancaras un poco el tema. Y he estado un poco husmeando en tus perfiles, lo que sería redes sociales, y he visto que tienes dos cosas muy interesantes, no sé si aún las tienes o no, o como mínimo han pasado por tus manos, o he visto imágenes de ella, sí, ¿no? Que es un Lancia Beta Monte Carlo, sí, ¿vale? Y sí, luego he sí. visto también que es la nineta dels meus ulls, será mi coche preferido, el Lancia 037, ¿no? Sí, vamos ¿Tienes a ver, estos coches? el 037 es una réplica. Ah, es una Es una réplica. réplica que me ha llevado casi 15 años a tenerla terminada, Ostras. porque yo la empecé demasiado pronto. Yo me fui a Holanda y compré dos Monte Carlos. Uno que estaba bastante entero, que fue el que acabé haciendo para correr, que es el que Ujú. también lo tengo. Y que es un coche, pues bueno, muy elegante, muy bonito, pero con muy poca potencia, con un motor 2 litros, el Vialvero de Fiat. Ujú. Y luego compré otro que estaba desmantelado, al mismo propietario, y ese ya pensé desde el primer momento a convertirlo en un 037. Pude conocer a una persona en Italia, cerca de Bassano del Grappa, que es donde está ahí Sí. La cuna, estaba ¿no? Mickey Viasion y todos los grandes, y este hombre tenía un 037 original, un ex Safari. Y había tenido un accidente y él se había hecho todas las cunas para poder replicar y arreglarse el suyo. Vale. Entonces le convencí en aquel momento de que me hiciese pues los dos semichasis, el Porque, delantero y el trasero. disculpa, corrígeme, si no.
creo que en su momento estuvimos investigando, tenemos un programa del grupo B, ¿no? Estuvimos investigando el 037, la parte central era la del beta y había el subchasis, la parte Sí. delantera y trasera, ¿es así? Exacto, es el Beta Monte Carlo. Supongo para poner en Sí, contexto. no el Beta Coupe, el Beta No, Monte Beta Carlo. Monte Carlo. Entonces el cockpit es el de Monte Carlo Sí. y entonces le añadían un subchasis delantero. Al final tú ves ese coche, a mí me ha gustado mucho hacer ese coche porque es un fórmula. O sea, el concepto de Grupo B que empezó Lancia fue el primer Grupo B que hizo de verdad como Sin un coche ser Grupo B. a propósito, ¿no? Sí. Porque incluso el Stratos tiene carrocería autoportante. Total. Mientras que el C37 ya es un coche con esa ingeniería de fórmula, con cosas muy bien pensadas. Para ser italianas tiene mérito. Y por ejemplo, sí, bueno, pero eso es importante. Por ejemplo, las manguetas son intercambiables, los brazos son intercambiables del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, eso tiene mucha lógica porque te vas a hacer un safari y llevando solo un lado, Correcto. pues tenían todo el coche entero, ¿no? Claro. O sea, se pueden girar, dijéramos, son simétricos, ¿no? Sí, Puedes girar al revés puedes girarlo, lo y te pones sirve. a Qué 180 bueno. grados y lo tienes. Entonces, esa luego es totalmente configurable, o sea, el setup del vehículo todo se puede tocar como si fuese un coche de fórmula, Y un muy coche a de mano, ¿no? circuitos. Levantas por Sí, delante, levantas por detrás y bueno, estás luego tiene, ahí. claro, pues son dos. Esas Al quitas final el tiene un portón, capó fuera. que eran hechos en Kevlar, un capó adelante, uno detrás, y el coche está desnudo y ahí ves toda esa tubería, demasiado frágil quizás, Sí, porque luego tuvo sus sustos. sí. Pero claro, desde un punto de vista de concepto, de ingeniería, para mí es impresionante. Y luego la carrocería Pininfarina es que la abordó. O sea, que quedó un coche para mí de lo más Yo bonito creo que es hay. precioso ese coche. Sí, y la verdad es que es un coche que cuando lo he tenido acabado me ha gustado mucho porque yo tenía miedo, yo tenía Monte Carlo, que es un coche muy manejable, muy pequeñito, se lleva como un kart. Y yo pensaba, el 037, que es más ancho, tiene 12 centímetros más de longitud de batalla. Entonces pensaba, digo, este coche quizás ya será más difícil de llevar, pedirá más caballos. Pues no, se comporta igual, o sea, es igual de travieso, se lleva, hay que llevarlo dejándolo que se vaya descolgando. Y aunque tú lo ves en imágenes y no se mueve, por dentro sí. O sea, tú tienes que trabajarlo y trabajas como un carro. Es que las imágenes engañan mucho. Sí, Incluso entonces, a nivel de velocidad, parece que vayan lentos. entonces por pero dentro, se va. por Sí. dentro tú lo tienes que pilotar como se parece mucho a las prestaciones de un car. Vale. Uno que sepa lo sabrá llevar de lado, pero yo no, a eso no me atrevo ¿Qué porque te iba a preguntar? ¿Se Van levanta también un suave poco el al morro? ¿El final. morro se levanta un poco? no, que No, va, no que hace va. como el Escort, ¿no? No, piensa que claro, como el M3. no, piensa que todo él es lo que te comento, es decir, lleva unos recorridos de suspensión muy largos, Muy largos, para sí. la época ya tiene Sí. mérito eso, detrás lleva dos Dos amortiguadores, amortiguadores detrás. entonces es un concepto de coche que para estar clavado en el asfalto, porque para ganar tienes que tocar asfalto, no hay que volar, entonces para correr hay que ir así. No Muy es bien. habitual tampoco ver un 037 levantado. No, yo ahí. Van lo que dice. Quería preguntárselo Están para tan bien hechas las suspensiones Sí. que todo se adapta al suelo. todo trabaja, ¿no? Sí. No, en ese aspecto yo creo que el coche era un gran coche, lo que pasa que entró, pues ya claro, al final de lo que eran las propulsiones traseras. Bueno, Luego ya todo eso tú ganó el campeonato año del mundo. 83, ¿no? Sí, ganó el campeonato del A mundo. base un poco también de pensar muy bien cuántos coches tenían que presentar, cuántos puntos estrategia, coger aquí, estrategia, trampitas, pero bueno. unas trampitas, pero eso ¿Qué? mate y lancia. Ah, por favor, Sí, Paco, sí, Paco lo que sí debe Gracias hacer. por los 100 coches. ¿Eh? Por los 100 coches. Bueno, no solo eso, o sea, hay una leyenda, y creo que no es leyenda, de hecho creo que está documentado, ¿no? De que no sé qué tramo del Monte Carlo, como los neumáticos no aguantaban todo el tramo, Giorgio Pianta, que era el director, se puso a mitad de tramo, y para empezar hicieron pasar antes y fundir al máximo el hielo. Ostras, Sí, esto ya es pero eso es verdad, ¿eh? Y lo que hicieron fue que el coche a medio tramo cambiaron las ruedas, Sí. que ya las habían agotado, pusieron otra vez ruedas de clavos para poder seguir, pero luego solo dos ruedas atrás. Y Pero pudieron yo ganar creo Audi que 4 eso hay imágenes de eso, ¿eh? Sí, creo que Hay eso está imágenes, sí, documentado. Ahí Está la típica documentado. furgoneta aquella, la Ducato aquella, Sí. y el coche que entra y pum, y hace el cambio de neumáticos y Y continúa. no sé si me equivoco, pero era aquello que la pistola era de 5, o sea, los 5 tornillos Ah, a la sí, vez. vale. Era una pistola que los 5 tornillos los sacaba, Ya. y con lo ¿Cómo se cual, adaptaba el vaso? bueno, no sé, los italianos Como fuera, ¿no? lo hicieron, pero que podían cambiar la rueda, pues igual pararon en 40 segundos, hicieron Qué bueno. un cambio de ruedas muy rápido, y entonces, pero bueno, era el ocaso de los tracción trasera, entonces ya Audi 4 mostró lo que era, Peugeot vio, pues voy a hacer el concepto de 037, porque era un cockpit de 205, pero también le pongo dos subchasis,
Y entonces, bueno, Pero pues, mira, te voy a poner un poco a prueba, va, me gusta, me gusta. El 205, ¿cuál era uno de los defectos que tenía? A ver si lo sabes. ostras, pues no, no O me pillas. sea, Me me pillas. ha gustado, me ha gustado, pero No, porque claro. porque es de italianos. Yo no le Ah, no llevas al tema italiano, lo llevas, ¿no? Sí. Ojo, No lo sé. que yo antes del programa no lo sabía. No lo sabías. Lo que explicaste. Sabes que llevaba el motor desplazado hacia un lado Sí. y luego para compensar llevaba el resto de elementos Ah, vale. puestos Sí, al otro lado. sí. Pues se ve que cuando volaba, ¿te Mm. acuerdas que pusieron todos aquellos apéndices súper especiales? Sí, aerodinámico. Aerodinámico y tal, era un poco para compensar El Evo 2. el Evo 2. Para Ah. compensar porque se ve que caía un poco la Claro, ladeado. sí, sí, sí. De hecho, creo que lleva el motor transversal Sí. y el cambio también lo pues, era transversal. No recuerdo muy bien cómo estaba. El motor está, creo que en el lado del copiloto, Sí, que tiene incluso un exacto. registro que se Sí, puede sí, abrir por el una lado y tapa. puedes entrar ahí. Sí, sí. Y luego la disposición del cambio, pues yo entiendo que más que transversal debe ser como un lateral transversal. No sé cómo va puesto, ahora te digo la verdad, ahora el dibujo no lo tengo en mente, de todo lo que sería la cardan, los Estoy montando diferenciales. el del Dakar, el del Planeta de Ah, estás Agostini. montando, pues cuando tengas montado ahí tenemos. Y no me acuerdo cómo va, porque estoy todavía haciendo ahí todo el tinglado Sí, sí. y no me acuerdo cómo va. Bueno, en aquella época, claro, el diseño por ordenador no existía. Que es algo que la gente no se lo puede imaginar, ¿verdad? Se dibujaba con Rotrix, ¿no? No sé si recordáis. Sí, sí, Entonces, sí. claro, los diseñadores tienen un gran mérito. Yo tengo varios libros porque me gustan Muy bien. ver esto y ves lo que hacía Abarth en su central, porque al final era el 037 es porque el proyecto era de Abarth. O sea, hacía lo que decía Abarth, oye, tú queremos un coche de esta manera, tal, que parezca este, lo sea, y Abarth hacía el trabajo, claro, había un trabajo de desarrollo brutal ahí detrás. O sea que no, mucho, bueno, a mí me apasiona pues ver eso, ¿no? Por una parte, cómo eran capaces de desarrollar, luego esa pillería italiana que la ponían en la estrategia, y luego que fueron capaces en su momento de coger los mejores pilotos. Totalmente. Y Sí, sí. tuvieron ahí, La bueno, cuna finlandesa, ¿no? sí, Principalmente. bueno, los finlandeses, exacto. Y luego había Básicamente, Viasion el de casa. Miki Viasion, Sí, Atilio Bétega también Atilio apuntaba Bétega, muchas bueno, maneras, sí. pero por desgracia murió. sí. Pero sí, tenían gente muy buena. Muy Bueno, brava. y ¿cómo se llamaba? El Fiorio, ¿no? César Fiorio, César y Fiorio era que el fue jefe de equipo. realmente el que dio el pase adelante, de la misma manera que Jean Todt lo hizo en Peugeot, ¿no? Son gente que se pusieron ahí a trabajar y digo, aquí haga lo que haga falta, ¿no? Claro, Porque esto claro. funciona. Bueno, No hay límite. y la fábrica que en aquel tiempo ponía dinero en eso. Ponía dinero. Mira, voy a hacer un cambio de tema. Va, Lo que comentabas tú ahora, Xavi, Dime. de lo que tiene publicado en redes y demás, Sí. ha sido al Dakar Classic. Sí, Ah, fuimos al es primer verdad. clásico que hubo, sí. El de la pandemia. Eres la primera persona que viene al programa que ha hecho un Dakar. Pues O nada. sea que, Bueno, yo el Dakar Classic, a ver, Claro. hay que ponerlo en. O sea, El clásico, tiene pero su un dureza, Dakar. tiene su dureza y es muy bonito. Pues yo lo viví, que me gustó mucho, porque primero era el primero que se hacía para clásicos. Entonces coincidió con la pandemia, entonces hubo un poquito bajo en de inscripción. Tuvimos la mala suerte que íbamos con todo el Ya. Bozal. Pasa que ellos construyeron una burbuja, la ASO hizo una burbuja, no nos podíamos ni entrar ni salir de allí. De hecho, hicimos cuarentena en Arabia, tuvimos que estar 3 días en el hotel, o sea, Uy. teníamos que venir con ¿nos acordáis que nos hacíamos aquellos pruebas de test de COVID? sí, Ujú. sí, sí, los Dijimos palitos. nos hacían un test de COVID antes de coger el avión, tenía que ser negativo, y cuando llegabas allí te metían en el hotel 3 días y luego te hacían un segundo test. Y luego de allí ya ibas directamente al vivac y no te podías mover del vivac. La parte buena es que ese año, al ser así cerrado, todos los grandes pilotos, tanto de uno como otro, estaban dentro del vivac. Es decir, ahí estaba Latilla, estaba Sainz, estaba Peter Ansel, estaba Loeb, estaban Pere todos. Serrat, Pere Serrat. Sí, bueno, sí, nosotros Estaban los Mindundis, pero sí, estábamos Pues todos. estabais todos, Estábamos formabas todos y parte. estábamos, claro, y hacíamos bueno, en cierta manera una gran familia. familia. Ellos tenían sus motorhomes como Dios manda, nosotros en tienda de campaña, pero bueno, lo pasamos muy bien. Y en ese aspecto fue muy bonito, porque además salíamos en paralelo con casi cada día salimos en paralelo los primeros con nosotros. Y nosotros, como nos fue muy bien y íbamos siempre delante, nos tocaba o Peter Ansel, o Lani Roma, o Carlos Sainz, y todos íbamos, bueno, la verdad es que fue una experiencia bonita porque podías medio convivir. No, no, oye, no, Bueno, fantástico. no, pero marcan sus distancias, también. Ya, pero ¿Alguna, Algunas qué sensación te ha quedado después de hacer un Dakar? que ¿Lo no, volverías que a no hacer? repetiré. No, No, repetirás. No. ostras. No, Perdón, ¿qué coche? También, ¿qué coche? No, yo fui de copiloto, John Donativo era el piloto y fuimos con un Mitsubishi Montero, Mm. muy bien hecho, del 98.
con motor 3500, un El buen V6. coche con pasaporte FIA. Es un coche muy interesante porque tiene una historia muy buena. Y es que ese coche había corrido el Dakar en manos de unas hermanas que se llaman las hermanas García, que fueron unas chicas de Valladolid que, bueno, en su momento se pusieron quisieron hacer el Dakar y compraron ese coche, lo hicieron. Y esas chicas se quedaron tiradas en Mauritania, que hizo el Dakar africano ese coche en su época. Y, Aún, claro. sí, y en aquella época, no sé si lo recordará la gente que sigue el Dakar de hace años, pero la organización te recogía, o sea, llegaba el coche, el camión escoba y y recogía a las personas, pero no recogía los coches. El coche se tenía que quedar allí, la gente lo quemaba. ¿Recordáis que la gente quemaba los coches? Sí. Entonces ellas no quisieron abandonar, dijeron que ellas no abandonaban el coche, que se quedaban allí. Entonces el escoba dijo, si os quedáis vuestra fuente de Pues nos riesgo, quedamos. Fírmame el papel y exacto, quédate. y se quedaron allí. Y entonces las dieron, entre comillas, por desaparecidas, su madre, la madre desde España, que mis niñas que están allí, claro que en aquella época no había ni móviles, ni nada, sí, mis niñas sí que se han quedado en una duna, en el kilómetro no sé qué, no las han querido recoger, porque los han querido llevar y tal. Y la madre movió aquello cielo y tierra y consiguieron que las rescataran y el coche pudo continuar fuera de carrera, pero, o sea, que por tozudez femenina, tanto las dos mujeres como luego la madre, pues consiguieron que ellas hicieran el Dakar completo, o al menos pasearlo, y el coche pudiese luego pues mantenerse y luego hizo faraones. Sí. ¿Y qué había sido, un oficial o no? No había sido un oficial. No, era un coche. Cuando lo tomó John Donativo, le hizo un buen trabajo, estaba muy dejadito, ¿eh? Y eso, pues pasa que tenía el pasaporte FIA, tiene un historial, y ha hecho también el Faraones, entonces un coche que, hombre, es muy interesante. Y era el coche, bueno, un Shinosuka corre con un coche por eso parecido, iba a decirte, ¿no? por eso me ha venido a la mente el Shinosuka. Sí, Shinosuka. ¿Cuál no recuerdo ya quién me has llevado? ¿El de Medius? Bueno, con ese modelo en concreto no te sé decir. Luego estuvo Jutta Kleinmeyer, que fue la única mujer que ha ganado el Dakar, el buggy, pero ¿no? fue con el, pero no, ganó con un Mitsubishi Evo, yo si no me equivoco. Un carrozado. Sí, era aquella época que eran ya un poco protos, me parece, ¿eh? Vale. Ahora ya me estás pillando que No, mi tranquilo. memoria no Sí, llega tanto. yo, a ver si yo también hablo y a veces tampoco yo ya no te acuerdas ya, tanto. Puede dar para mucho. Pero claro, hablamos de hace mucho tiempo. ¿Acabasteis el Dakar? ¿Lo acabasteis? Sí, y quedamos muy bien, quedamos segundos de la general. Olé. Y en aquel primer Dakar, bueno, yo siempre, con Joan, con que hemos hecho siempre estas aventuras más grandes, siempre le decía, hay que ir a las pruebas la primera edición, que es la que la gente va despistada y los buenos no han entrado. Pues los buenos esperan a ver cómo va. Entonces fuimos a la primera y entonces nos apuntamos, había dos medias, media baja y media alta, y como somos unos chulos, pues nos apuntamos a la media alta, y la verdad es que se corría mucho. O sea, nos hacían hacer medias que en algún caso, en lagos secos, llegaban a 130 kilómetros por hora de media. Lo cual quiere decir que teníamos que hacer puntas de 140 y yo mirando el Terratrip llegué a ver 149 y el coche estaba... lleva con los webs y estas cosas. Sí, ¿no? una cosa... Bueno, y con el riesgo de encontrarte allí un agujero y meterte dentro, ¿no? Pero bueno... ¿Quién este año volcó, no recuerdo. Cada año hay alguna. Sí, por ahí uno se ha pegado una leche que además salió por la tele. Motor y... No, Calleja. Sí, Calleja. Puede ser de velocidad, pero bueno. Calleja. Sí, bueno, se corre, pero bueno. Ahora ya lo han bajado. Ahora los de Classic, claro, empezaron el primer año que eran dos, alta y baja, ahora creo que hay cuatro ya. Hay cuatro categorías de... Entonces los que son muy reguleros, de regularidad y tal, pueden coger una velocidad bastante asequible, pero no deja de ser muy duro porque el coche al final cada día le pones 900 kilómetros. Yo me he fijado que en esta categoría han aparecido las marcas. Se lo ve interesante las marcas, ¿eh? Sí, no lo he seguido, ¿sí? Sí, yo estaba Range Rover, llevaba un equipo como oficial, así también de... No era clásico, es la categoría no, esta. pero eso es lo que hizo con... ¿Cómo le llaman? ¿La con los Defenders. Sí, y eso le lleva a Peter Ansel, ha cogido a Peter Ansel para que lo llevase. ¿La gente de los Camel Trophy no? No, pero es el Land Rover último. El último. El Defender último, vale, que era un coche muy bueno. Bueno, para prestigiar el modelo y para ver la dureza. Claro, no es más fácil, hablamos de dos cosas diferentes. Sí, son modernos, son el último modelo, pasa que son de serie. Ya. Yo recuerdo este V6 que sonaba muy fuerte.
petaba muy fuerte, ¿verdad? Motor. Ese sí, ¿Eh? muy mucho. Una bronca que no El veas. último año habían 3 Audi 4, sí, sí. Bueno, son los alemanes locos. Yo Sí, habían tampoco 3, creo, ¿no? Me parece que tampoco habían creo que sea el 3, ¿no? coche Que ideal. sabían salir a la vez. Sí. Y dices, oh, No sé si era el coche ideal. nos toca la ¿Y de copy qué tal? facilidad. ¿Cómo se te da? ¿No? Mal, se me Hobby da mal. navegante. Bueno, se me da mal. Sí. Se me da mal, pero bueno, me lo paso bien y Ah, pues ya está. la idea es Bueno, pasarlo sí, bien. perdona, que a este segundo las manos cuentan, pero que está al lado también tiene que decir Sí, las cosas, ¿eh? bueno, más importante casi. claro, yo había hecho cosas de regularidad, he hecho bastantes cosas de regularidad y aquí la regularidad se hace a 50, regularidades por a 70, 75. Claro, allí estamos hablando de que vas a entre 90 y 110, 100 puedes ir más. Entonces, ¿qué pasa? Que en tierra, aquí la gente mira el metro, o allí mirábamos de 10 metros en 10 metros. Entonces yo ahí le avisaba, a 120 metros encontrarás una pista para allá. Y a veces la encontramos, a veces no. A veces te pasabas, vuelve para Das la atrás, vuelta. recupera, con lo cual tienes que correr más de 110 para recuperar. Y también Entonces, era se una te carrera de desmadra, sprint. se te desmadra el Sí, terratril. claro, luego yo quitando. Claro. Sí, No sé faena. si acabasteis segundos No, tampoco. no, fue muy bien, no, no. Y de la media alta, los primeros, muy bien, fue bien. Pero fue bien porque había poca competencia, también te lo digo. Bueno, A déjalo A mí estar. me dicen eso- de ir gratis y no voy, Yo sí. ni cobrando. ¿No? Tiene que ser muy duro. Mira, muy duro, ¿no? yo te digo una cosa que es cierta. Como no lo hicimos mal, me llamó más de uno para ver si el año siguiente quería ir con ellos de copiloto, pensando que yo lo hacía bien, cosa que, pero ya dije que no, ni eso. Eres Me muy, decían, eres muy humilde, pero No, no, estoy pero- seguro que algo había allí, algo había allí. No, Hay no, madera, pero- hay madera de Y navegante. aunque no se pueda explicar, pero hay momentos de tensión entre piloto y copiloto después de Sí, tantas no, horas. sí, mira que nos llevamos no bien. me hables, ¿no? Bueno, yo creo que más que eso. Yo creo que más Normal, que yo eso. creo que es normal. Sí, pero pocas, ¿eh? Nos entendemos muy bien pero sí, sí, claro, hay momentos que las pulsaciones van a tope. Claro, ahí el desierto es muy abierto, hay zonas donde equivocarte en una pista a otra es muy fácil y te pones nervioso. Y luego ves uno que viene atrás al revés o ves cualquier cosa de estas y entonces Y te ya entran todas las desconcentras, dudas, ¿no? Entonces Claro. el otro que para, tú no pares Seré yo el que voy mal, claro, ¿no? no, que vamos mal, que no, tú tira y luego pensando, pues, bueno, normal, lo que vemos en imágenes, en los de velocidad, pues los clásicos somos cacharritos, pero también esa tensión existe. Aquí sí que el copilotaje se paga caro, ¿no? Hombre, la navegación, Porque te puedes equivocar Sí. y ahí sí que no hay nada que hacer. O sea, bueno, la culpa siempre va a ser, ¿no? Sí, del copiloto, cuando es lo que es la faena principal, la navegación, ¿no? Sí, yo también creo que más de una vez la culpa es del piloto, que no hace ¿El caso. piloto también? Yo creo que hay algún caso que no vamos a comentar aquí, pero Vale. de que los copilotos dicen las indicaciones bien dichas y el piloto Dice, eh, tiro lo- por allí sí, y a me ve, guías otra vez. ve ahí una nube y piensa que es por allí, Vale, cosas, pero Cosas bueno, así, ¿no? son cosas de carreras. claro. ¿Qué más has hecho? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Qué tipo de pruebas más has corrido? A mí, bueno, a mí me gusta un poquito picar. Pica. Ahora hago poco, por desgracia, pero por ejemplo en el 99 y en el 2000 hice los primeros Monte Carlo históricos, Mira, el segundo y el tercero. El segundo lo hice de copy y el tercero de piloto. Y con Joan nos cambiamos, ¿no? Y entonces hicimos con él tiene un Alpine muy bonito, una 110, Oh, y con él hicimos, que fue la salida desde Turín, hicimos el primer y ese Monte Carlo estuvo muy bien porque en ese Monte Carlo todavía era justo detrás de los del rally de verdad, con la carretera cerrada. Entonces íbamos, y salían los del Mundial, que en aquella época eran World Rally Cars, Ujú. y recuerdo que estaba ahí Dani Sordo, que se estrenaba, Carlos Sainz estaba con el Focus, y entonces nosotros íbamos detrás. Y la experiencia fue muy bonita. o sea, hiciste el típico, el Burset, el Turini, Sí, bueno, luego los tramos bueno. estos. Mira, Sí, porque es el mismo rally, ¿era? yo ahora te voy a contar que tuvimos un problema y en el primer, no sé si, bueno, seguro que he estado por Francia, pero que no haya estado por Francia, allí estos saltos, ¿no? Como llaman las lombadas, que llaman en brasileño. Bueno, los perates que hay para que reduzca la velocidad. Ah, bueno, sí, vale, de acuerdo. los Nos badenes, hemos en el Badén. los badenes estos, ahí había muchos cuando aquí no había tantos. Sí. Pues con el Alpine nos comimos más de uno que no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta de que la estabilizadora quedó arrancada y con coches de fibra hizo como una pala. Mientras era asfalto no había problema, el problema es cuando llegó la nieve. Entonces llegamos a la nieve y empezamos y el coche cada vez iba más despacio y sin potencia y no tiraba. ¿Y qué te patina? No, es que no patina, es que no tiene está perdiendo fuerza y tal.
Claro, bueno, llega un momento en una curva que ya, claro, al no tener inercia, nos quedamos en la curva, nos ponemos a un lado, abrimos el capó y todo el capó inundado de nieve porque toda la nieve se había entrado dentro. Entonces ahí tuvimos que parar, el escoba nos cogió y bueno, pudimos llegar luego a Mónaco, ¿vale? Sí. Reparamos quitando la estabilizadora y cortando esa parte y el coche quedó así, ¿no? Y bueno, pues los primeros tramos quedaron ahí de esa manera, ¿no? La ventaja es eso, llegamos a Mónaco y nos dieron la alegría de que podíamos continuar en carrera, ¿no? Detrás, bueno, en aquella época se podía. Oye, qué experiencias más chulas. Dakar, Monte Carlo, siempre clásico, vehículo Sí, clásico. sí, O sea, tú eres un avanzado, eres un avanzado de tu tiempo, porque ahora esto ha cogido un sí, empuje. hay mucho empuje, es verdad. Sí, siempre, ya te digo, yo entré por error, porque pensaba que sería más barato que el otro. Ya, ya, ya. Y Se lo has bueno, explicado al principio. Yo me he quedado con esto y digo, a ver, déjame entender ese concepto, bueno, ¿no? claro, yo veía, sí, porque comprabas, dices, bueno, compras un Alfa Romeo, yo compré el Alfa Romeo, tenía 15 años, aquella época con 15 años se consideraba clásico, Ya. y había campeonato de Cataluña de clásicos y tal, y entonces era un coche que sin prepararlo pues podía salir, y bueno, y lo fui haciendo poco a poco, y me daba más problemas que otra cosa, pero bueno, me lo pasaba bien, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues que llegar a los coches que en aquella época podían ser mínimamente competitivos, pues me era imposible, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, los Renault 5, estos Ya. coches que ya valían su dinero, ¿no? Bueno, Y bueno, y luego ya me quedé, y la verdad es que como me apasiona mucho todo el tema de ingeniería, pues me siento a gusto, ¿no? Viendo un poquito cómo están hechos y viendo un poco la mecánica preelectrónica, ¿no? O sea, la Claro. electrónica casi no hay. Lo que se ve, Sí, lo que entonces... se puede ver. Y no tener que adivinar a ver qué. Bueno, o no aquello de mapear, ¿no? Mapear una sí, centralita claro. y Claro. le sacas caballo. No, no, Sí. aquí si quieres caballos El tienes famoso que... Stage 1, Stage 2, ajustar dices, hombre, carburadores, antes era sí. sacar la culata, pulir, Exacto. cambiar chicles, aumentar capacidad de chicles, el escape un 4-1, ¿no? Rebajamos aquí, el volante de inercia le quitamos peso. Eres un romántico. No, Estás total, ahí, y es que esto estás me ahí. encanta. A mí oír el árbol de levas, la carburación, Sí. esto es fantástico. Tú 205 rally, tú 205 rally también lo haces. Sí, 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 el sí, sí. difusor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mira, escúchame. una anécdota buena, va. Bueno, Ah, la parte mira, de sí. este mismo Monte Carlo primero, la anécdota, no sé si fue, bueno, para mí fue mala, ¿eh? Pero claro, llegamos a Mónaco, hostia, tú hemos llegado ahí sufriendo y era 1 de la madrugada, porque claro, además en Francia, y más en aquella época, pero cuando llegan a las 8 de la Sí, sí, tarde, no hay todo nada. cerrado, Sí, encontramos una gasolinera que iba con aquello sistema antiguo sí. en un alto, porque claro, al final el Monte Carlo se corre en Francia, pero con unas carreteras infames. Y encontramos uno que, bueno, estaban cenando la familia, pero nos abrieron, pusieron la bomba, nos pusieron gasolina y pudimos continuar y llegar a Mónaco. Llegamos a Mónaco, dirección de carrera nos dice, no, no, podéis continuar, estáis detrás, pero estáis en carrera. El día de este, ¿no? Sí, El de la pala, de la nieve. sí, sí, y con el carrera de ruta la dimos. Y en aquel momento, esto es algo que no sabe demasiada gente, pero en aquel momento, sí, es un mal, pero bueno, eso es Adelante. que Solo te ha voy a prescrito del todo. prescrito. Ha prescrito y Bueno, te van a escuchar millones de personas. pues el Sí, prescrito, sobre Y todo ver millones. millones de se hacen personas. cosas que hicimos una cosa que es una barbaridad. Y es que en aquel momento me llama mi mujer, había móviles ya en el 99, los primeros móviles. Sí. Llamo a mi casa porque era muy tarde. Tienes Motorola. No sé si no me acuerdo lo que era, o una cosa aquellas, bueno. Zapatófono de La cuestión Portavego. es que llamo a casa, llamo a mi mujer y digo, oye, me dice, oye, me acaba de llamar la policía. Me está haciendo una broma. Y yo, no, hemos llegado a Mónaco y tal. No, no, es que, espera, perdona un momento, es que no sé qué dice la policía de los bomberos. Y te llamo en un momento. Me cuelga, me vuelve a llamar a cabo de 10 minutos y te está quemando la fábrica. Los bomberos está quemando la fábrica. Digo, No. hostia, vaya día. ¿Tu fábrica? Sí. Ostras. Sí. Y bueno, claro, estoy hablando con Joan, digo, hostia, Joan, tío, no está ahí esto. Me llamé al cabo de 1 hora y media, no, han sofocado el incendio y tal. Aquello una angustia. Y dices, bueno, ¿qué haces? Sigues 2 días más de carrera, dejas a tu piloto colgado. Y entonces apareció por allí un amigo suyo. Y le dijimos, mira, ¿te va bien el mono? Pues ponte el mono. Y yo me cogí el primer vuelo desde Niza para volver a casa. Y se convirtió en Pere Serrano. Y este hombre que no había corrido nunca, el primer tramo que hizo fue el Turini. ¿Eh?
O sea, que es una cosa que pocos pueden explicar. Y tanto, y tanto. Y en aquella época que había una foto, Sí. ¿recordáis? De los coches de Fumaneros, Sí. ¿verdad? Bueno, se ve Y- aquella curva famosa izquierda Sí. y luego la salida a No, la derecha. pero ¿no? me refiero que perdón, los coches... derecha, no, Sí, izquierda sí, y derecha. sí, Digo pero bien. lo que me refiero es que en los coches ponabas el identificador del equipo, era un cartoncito con unas En fotos. el cristal. El cristal vale. que ponía el nombre y la foto. Sí. Sí, sí, Bueno, sí, como sí. nos parecíamos y tal, pues coló. Pero claro, yo me quedé sin hacer mi Turini, ¿no? Y Oh. fue una lástima. Pero bueno, el año siguiente volví con el Alfa Romeo. Pudiste resolverlo de tu casa. Sí, ¿Sí? no fue grave. Vale. O sea, de hecho fue que me podía haber quedado, pero no tenía que haberme llamado. Vale, Pero bueno, la cuestión es que las cosas son como son. Sí. Y el año siguiente, pues ya fue el primer año del 2000 que salieron de Barcelona, que el RAC ya dio salida de Barcelona y ahí salimos, porque el primer año eran solo 3 españoles que habían, y el segundo año ya eran 20, y entonces salimos de Barcelona, hicimos con el Alfa Romeo, se comportó de primera y lo pasamos muy bien. Fue un año con muchísima nieve. Porque vais con el coche hasta allí. Oh, claro. Es que El Monte Carlo, no, y el Monte Carlo histórico todavía hoy está hecho con el planteamiento del Monte Sí, Carlo pero- desde siempre. Se Que salen, hay, Barcelona. no, hay varias sí, salidas. Badumburg, ¿no? Sí, Turín, sí, Barcelona, sí, sí, Reims, sí. el Reims, típico. sí. Barcelona, había alguna vez que habían salido a Almería. No, Desde sabía Almería, esta. sí. Entonces, desde Oslo, desde Reino Unido también había salida. Llevan siempre la Y pegadilla había, del sí, sitio de Sí, origen. pero muy entonces chulo, había ¿eh? el reagrupamiento. Te reagrupabas normalmente en Valence, en Valencia. Sí. Entonces ahí había el reagrupamiento, que ya estabas ya en los Alpes y allí ya había nieve para correr. Y en aquellos años, ahora ya sé que no tanto, pero en Ya. aquellos años había mucha nieve. Y entonces ahí hacías las primeras etapas, Valence, Gap, hasta llegar a la noche de Mónaco, entonces hacías la noche del Turiní. Montelimar. Qué bonito. Sí, no, conozco la zona aquella, la he visitado. No, fue muy bonito, pero muy cansado, muy duro. Piensa que la primera etapa, claro, la etapa de concentración, salíamos a las 7 de la tarde y llegabas, no quiero engañarte, pero llegabas, creo que era a las 2 del mediodía del día siguiente a Valence, es decir, era toda una tarde, toda una noche y todo un mediodía sin parar. Sin parar, nosotros cogimos unos amigos que hicieron asistencia, los perdimos en Perpiñá, y entonces ya fuimos sin asistencia hasta Valence. Pero bueno, como ya íbamos Vais calzados. formando al menos, ¿no? El recorrido. No, porque vas concentrado. Yo creo que aquí es muy importante que cada uno haga su papel. Entonces tú te pones en la piel del piloto, de copiloto y funciona mucho mejor que moviéndose. Porque Es que llegar deshecho, ¿no? Tantas horas. oh, es duro. La verdad es que es una de aquellas cosas que yo tampoco me apetecería repetir porque tampoco veo necesidad de hacer No. esas etapas tan largas. Ya. Pero bueno, repiten el concepto, me parece bien. Sí. Y el que le gusta, pues hay gente que le gusta. Aquí está Víctor Sagi, no sé si lo Sí, conoceréis. sí. Lleva no sé cuántos hechos, igual lleva 20 o 15, una barbaridad. ¿Sagi, copy o Con padre e hijo, porque padre, hijo? normalmente. Vale. Y ellos con un Porsche y lo hacen y son fantásticos y les gusta el. Yo soy en ese aspecto un poquito más señorito y, Bueno. y me gusta llegar a la hora de dormir y. Ah, no, es que no deja de ser un tuyo. Bueno, yo no sé, ¿qué te parece? Damos por cerrada un poquito la etapa esta, ¿sí? Mira, Sí. a ver, os vamos a contar un poquito porque hemos presentado de momento la persona Pere Serrat, que ha venido aquí con nosotros, que ha sido interesantísimo. Nos ha explicado aquí todas las vivencias como conductor y ya solo por eso ya merecía la pena, pero es que hay una segunda parte. Este señor Pera es el actual presidente de la Federación Catalana de Automovilismo y tenemos el placer de tenerlo aquí y ahora pues bueno, vamos un poquito a ver la vertiente profesional y que nos cuente pues una serie de preguntas que te hemos preparado y que estoy seguro que, porque te explicas muy bien, debo felicitarte, lo normal, eres el presidente. Bueno, aquí hay alguna, se ve que hay madera. Por si alguien se le había pasado por alto, ¿no? Bueno, yo te matizo una cosa, cuenta. no soy profesional porque los presidentes no tenemos sueldo, es un tema voluntario y que haces por afición, ¿eh? Pero toda la gente, toda la junta directiva y toda la gente que conmigo, el equipo que tenemos, Sí. no solo no cobramos, sino que seguramente Ponéis mucho de vuestro a esfuerzo. menos tiempo. A menos Sobre todo tiempo, tiempo. No, pero te digo una cosa, como sea igual la conversación de amena, de interesante y demás, por el tema profesional, por decirlo de alguna manera, digo profesional, y ya nos has dejado claro que no es un profesional crematístico, es un profesional de profesión vista desde el punto de vista de delegarse, Bueno, sí. delegarse tiempo y dedicarse a esto, ¿no? Sí. Pues a ver que nos cuentes un poquito tus andaduras. Dime, Josep. Una de las preguntas que te quería hacer es, cuando entras en la federación, ¿entras por iniciativa propia o al final se producen una serie de circunstancias de amigos de métete tú?
Eres el candidato, ¿sabes? Bueno, ah, cuando venía el momento electoral del mandato, creo que fue el 2022, y entonces el presidente en aquel tiempo, que era Joan Ollé, llevaba ya 14 años de presidente y tenía decidido que quería dejarlo. Entonces, bueno, estuve hablando con varias gente y tal. Al final se me propuso a mí si me podía interesar, si me gustaba y tal. Interesarme, digo, bueno, a mí me gusta y participar. Y hacía 30 años había estado en un club como el Barcelona Classic Car Club. Y bueno, pues sí, me parecía interesante poder también ver el otro lado de lo que es el mundo del motorsport, ¿no? Entonces le dije que bueno, que lo hablásemos, pero que me parecía que de estar fuera, no conocer para nada el mundo federativo, a meterme allí, el presidente no sería muy natural ni aconsejable. Entonces le dije, mira, yo creo que sería mejor, había un par de problemas importantes, uno era la relación con la Federación Española, y entonces le dije, yo creo que vale la pena que tú te mantengas, yo me pongo a tu lado, voy viendo un poco cómo... ¿Con Joan Ollé te Sí, refieres? con Joan, Sí. entonces digo, seré tu becario, voy de Ujú. becario. Un delfín, ¿no? Más Sí, que bueno, yo decía de becario. becario. Entonces estaré. Entonces, bueno, hubo elecciones que las ganamos del equipo nuestro. Entonces, bueno, pues estuve un par de años de vicepresidente, en los cuales, pues bueno, un poquito me pude empapar de Claro. toda la dimensión de lo que supone pues estar en una junta directiva de la federación y me permitió, pues bueno, cuando ya Joan dijo, mira, yo ya quiero dar el paso al lado, entonces ya pues tomar un poco las riendas y entonces he estado 2 años más ya ejerciendo de presidente Vale. a partir de su dimisión. Y luego ahora ha habido elecciones a principio de este año, en las cuales sí que ya vine con mi equipo propio, que prácticamente era pues quizás un 60% el que había tenido, más algunas incorporaciones importantes, y con ese pues hemos arrancado un mandato ahora en enero. Muy ¿Has tenido bien. que hacer muchos cambios? Más que tener que hacer, vienen dados a veces, ¿no? O sea, hay gente que o se cansa o no comulga quizás con algunas ideas que tienes o por lo que sea. Y entonces hemos incorporado, yo diría que hemos incorporado 6 o 7 personas nuevas. También hemos hecho una incorporación, por ejemplo, muy interesante como es Beth Rodríguez, que lleva la promoción, que la teníamos muy descuidada. Entonces, pues su planteamiento era, vamos a dinamizarlo, creo que vale la pena que tengamos pues eso, ¿no? Una vocalía dedicada a los chicos de la promoción y realmente los resultados se ven cuando se trabaja, pues funcionan cosas y hemos sido capaces de tirar adelante cosas y estamos en ello, estamos con esa... nosotros nos guiaba el planteamiento de continuar con la renovación que habíamos iniciado hacía 2 años, ¿no? Y que era necesaria por varios motivos, ¿eh? Por motivos estructurales y por motivos también, diríamos, deportivos, ¿no? Las cosas van cambiando, la sociedad se va moviendo y las necesidades del deportista también, y eso exige también adaptarse al tiempo. Sí, sí. Lo que hablábamos al principio de lo que era los rallies de los 80 y 90, para nada es lo de hoy y por tanto, ni será lo dentro de un año o dos. Entonces hay que ser capaz bueno, de intentar ver, coger lo mejor de cada sitio y seguir con esa renovación. En este sentido, y sin querer cortarte, estamos un poco preocupados, tanto Josep como yo, para ver cuál va a ser el futuro. Principalmente, bueno, te hablamos un poco de los rallies y ya sabemos que el concepto de automovilismo es mucho más amplio, ¿vale? Mm. Pero hablando un poco de los rallies, que es un poco el automovilismo más cercano a la gente de la calle, ¿no? Y es donde nosotros nos forjamos en su momento como pilotillos, ¿eh? Ver un poquito, estamos preocupados para entender hacia dónde va a evolucionar y si realmente está sufriendo un ahogo, que es la impresión que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué El nos cuenta este automovilismo, si sentido? está perseguido, El ¿no? automovilismo en primer lugar y luego los rallies en segundo A lugar. nivel Bueno, de organización y demás, ¿no? Por restricciones por tema de Sí, medioambiental, parques forestales, quejas de vecinales sí, por el sí. ruido, Claro, ¿no? la sociedad del siglo XXI, y eso lo vemos por desgracia cada día, se ha construido una sociedad muy crispada en la cual, bueno, pues nosotros al final estamos dentro de esa sociedad y a veces a nivel de caricatura lo digo, pero lo veo así, es decir, nosotros molestamos porque solo nos ven como que hacemos ruido y humo. sí, Somos mucho más que eso, ¿no? Y sí, eso es lo que cuando me toca pues hablar con Generalitat o cosas de estas, pues hacerles ver que hay otra cara muy importante de lo que es el motorsport. Deporte. La parte deportiva y una parte súper importante que muchas veces se olvida y es que
somos un deporte que mueve una economía detrás brutal. Claro. Porque, y con todo respeto a otros deportes, pero yo si quiero hacer carreras de montaña, me compro unas bambas y me salgo a correr. Por ejemplo, yo he Eh, hecho esto y es así. Entonces, Es mucho más barato. sí, es mucho más barato y el negocio que generas lo generas una multinacional americana. Sí. Y poca cosa más. Ya. Un Nosotros, campeonato de badminton que no mueve mucha gente, pero uno de Fórmula 1 trae una de claro, público. el No, y no impacto, solo eso, yo creo que se refiere también a mecánicos, a claro, pequeñas claro. organizaciones, ¿no? hay todo un impacto económico. Claro. Y también diría industrial detrás de esto, que es brutal. De hecho, la comarca del Vallès, o sea, todo lo que es Cataluña, la tradición que tiene automovilística, donde han habido fabricantes, existen todavía, está SEAT, está Cupra, ahora están estos, lo que era Nissan y ahora, Sí, todo, o sea, sí. hay toda la industria y una industria auxiliar que genera una actividad económica que hay que tener muy en cuenta. Entonces, valorar el impacto. Yo estaba el otro día en una presentación de la Fórmula 1, si no me equivoco, y comentaban pues, que el impacto económico de la Fórmula 1 había sido de 312 millones de euros, de un gran premio. Claro, ¿qué quiere decir 312 millones de euros? Quiere decir que en esa prueba no se llenaron todos los hoteles a 100 kilómetros a la redonda, se contrataron a unos 3.000 personas de staff variados, desde los caterings, a limpiezas, a seguridad, 3.000 personas durante 15 días. Se mueve, entonces, bueno, el turismo que llega, la hostelería, lo que genera el motorsport es muy importante. Y es algo que yo creo que las administraciones públicas tienen que poner en valor. Pero te voy a decir una cosa, y ahora entramos un poco en política y la vamos a solo tocar y Sí, nos porque vamos si a no ir, ya ¿eh? nos No, está volvemos. claro. Esto, vamos a efecto gravitatorio, pero se va a volver a disparar fuera, ¿no? Claro, los políticos lidian entre estas dos cosas, ¿no? O sea, lo que has dicho tú está clarísimo, pero claro, es que ellos tienen que defender Sí, lo otro. Entonces, se dan cuenta, ¿Qué porque es si lo te fijas, otro? ¿Qué es lo lo otro otro? significa el ecologismo, esto serie de Vale, conceptos, sí, ¿vale? el discurso. Vale, El discurso sí. y un poco esta serie de conceptos que Sí. pueden tener una cierta validez, pero que tampoco forman más de un parte de un discurso que de una realidad. Sí, ya. Entonces yo creo que al final todos se dan cuenta de lo mismo. Ven lo que dices tú y dicen, ostras, ¿y ahora cómo hacemos conjugar esto? Porque nadie renuncia desde la Fórmula 1, ¿eh? Parecía que Sí, sí. todo lo que serían las fuerzas de izquierdas Que iban a renunciar de esto y luego resulta que no, porque realmente se mueve mucho. Nadie quiere colgarse la... Correcto. Sí, sí. Bueno, es así. Lo que pasa que yo creo que, o sea, lo que hay un discurso que es así y no lo vamos a evitar es que el concepto de la sostenibilidad, el cambio climático, hay una serie de valores que ya están impuestos y que no los vamos a cambiar. No. No, o sea, Han eso venido no va para a ir quedarse, atrás. han venido para Nosotros nos quedarse. tenemos que adaptar. Entonces nos tenemos que adaptar. ¿De qué manera? Hombre, pues quizás valorando que un vehículo que hace 150 kilómetros en una carrera, el impacto que tiene de emisiones de carbono son las que son. Entonces quizás podemos buscar la manera de que impacte menos o de que haya correcciones y por tanto yo creo que nosotros como colectivo no tenemos que ser negacionistas, tenemos que entender y poner en su justo valor, es decir, lo que se ha hecho es magnificar el problema que genera nuestro deporte cuando en realidad nuestro deporte genera muy poco en relación con lo que da en positivo. Además son vehículos que no Y si circulan no, en todo el año. y si no te vas al puerto de Barcelona y ves un crucero de esos Sí. y vamos a contar quién genera más, Claro. más carbono ese día. Estamos de acuerdo. Entonces, Son coches que no circulan en todo el año, nada más exacto, para circula esta un prueba. poco y entonces, pero hay que tener esa conciencia. También es probable que tengamos que, de alguna manera, en algún momento tendremos que ser capaces de adoptar los coches de nuevas generaciones que están saliendo, Sí. híbridos, con combustibles sintéticos, lo que sea, lo que tenga que salir. De hecho, el problema que hay es que ni los fabricantes ni la misma FIA sabe para dónde tiene que llevar. Y entonces, mientras tanto, el parque de coches de competición se está haciendo viejo, pero lo que hay que hacer es cuidar estos vehículos que ya están hechos, Sí. que consumen muy poco porque se utilizan muy poco y que lo que generan pues, es una actividad no solo deportiva para disfrute del que lo corre y del que lo ve, sino luego una actividad económica que también ayuda a toda la sociedad en sí. Y que al fin y al cabo es poner en valor la historia del automóvil español, Sí, sí, bueno, del por supuesto. automóvil, de la historia del automóvil en general, y luego también ver, pues bueno, piezas muy interesantes en un estado muy, muy llamativo y que realmente, pues yo creo que embellece muchas casas, en muchas partes embellece pues lo que sería
una jornada festiva de un pueblo. Mira, la cultura automovilística, que aquí diríamos que no es el país que más tenemos, No. pero no teniendo, en teoría, no siendo de los top, tú, por ejemplo, yo recuerdo hace quizás 2 años, el RAC organizó el 110 aniversario de la primera subida al Tibidabo. Y aquel día se expusieron coches históricos. Bueno, pues yo estuve allí en la avenida Tibidabo y eso estaba rebosado. Allí no sé cuántas personas había porque era todo libre Hay un interés. y no se contó las personas, pero era increíble la gente. Ha habido, cuando se hizo en el Paseo de Gracia, en la exhibición de Fórmula 1, en la Fan Zone que se hace cada año con la Fórmula 1 en la Plaza Cataluña. Es decir, la sociedad, hay una parte de la sociedad que entiende la parte de espectáculo, la vistosidad y lo interesante que aporta el mundo del automovilismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es capaces de convivir con otras sensibilidades. Yo entiendo pues, que hoy en día pues, hay parámetros de seguridad que hay que cumplir y hay parámetros de sostenibilidad que también tenemos que cumplir. Pero dicho esto, vamos a pasárnoslo bien. Sí, yo creo que Vamos sí. a buscar... por el poco rato que estamos aquí, vamos a mirar claro, qué podemos hacer y a los que nos gustan los coches y correr, pues podamos hacerlo y que lo hagamos eso, adaptado a las necesidades, a lo que es hoy el día. Bueno, veo que me has dado tips un poquito para darme ciertas esperanzas, pero tampoco lo tenemos muy claro, como es normal, ¿eh? Hacia dónde va a acabar yendo esto de aquí, ¿no? Bueno, si entras en los rallies, que me preguntas a pedir por los rallies, bueno, si la misma FIA no sabe el año 2027 Exacto. cómo va a acabar la Pues historia, imagínate de ahí para abajo. entonces claro, nosotros al final colgamos, ¿no? Colgamos de las ADNs, ¿no? Y colgamos de España, de los grandes, Sí. pero también es verdad que no nos alarmemos, es decir, aquí en los rallies están vivos, está aumentando la participación poco a poco después del crack. Claro, aquí hemos vivido dos cracks, no olvidemos que hubo la crisis del 2008, que llegó hasta el 2018, y luego el 20 con el COVID. Y ya estamos remontando y bueno, y estamos año a año teniendo más actividad. Yo creo que vida hay. Y precisamente una cosa que estamos haciendo desde Federación, que es muy importante, es el acceso. O sea, el problema es la barrera de acceso, que es muy grande. Comprarse un vehículo es caro, tener esta actividad cuesta un dinero, pero hay que romper esas barreras. ¿Y cómo las rompemos? Pues con las actividades de base. Para nosotros son el karting, para los más pequeños, que empiecen a coger técnica, conocimiento, entrar en el mundo del motor sport. Y luego están los slaloms y los rally sprints. Es decir, hay que potenciar esas actividades más económicas, más de base, para ensanchar esa base, que luego la pirámide de gente que va a correr, cada uno con la progresión que crea oportuna, pero si no tenemos base sí que se nos muere. Pero la base la podemos hacer de esta manera. Vamos a facilitar. Entonces, no solo en karting hemos creado la Escuela Catalana de Karting, que lleva por la segunda edición, ya hemos incorporado 30 niños, muy bien, que es mucho. Muy bien. En slaloms hubo un boom hace 2 años, quizás el año pasado bajó un poquito, pero también es una herramienta donde con un coche de serie, incluso con un coche eléctrico, puedes ir a hacer un slalom. Ya. Tenemos un amigo que se dedica un poco a ello, que es Vicente Llenas. Sí. Bueno, nos ha contado también. Luego está este año, como os decía antes, con la incorporación de BET, el campeonato de promoción de rallies, el campeonato de Cataluña de promoción, que el año pasado teníamos 6 coches, este año tenemos 18. Hemos triplicado la cantidad de y la promoción un poco que sería lo que podríamos permitirnos nosotros, ¿no? Sí. Exactamente ahora, ¿en qué está la promoción? Bueno, el concepto de promociones el campeonato de Cataluña de promoción son 6 rallies, 3 de asfalto y 3 de tierra. Sí. Con eso lo que pretendemos es que el que empieza toque todas las superficies y por tanto pues vaya progresando en su competitividad y con vehículos sencillos. ¿Qué sucedía? Que el tema de la promoción estaba un poco abandonado. Hemos construido una idea de la capacidad de competitividad de grupo. O sea, ahora hay 18 equipos que cada unos corren con la idea de medirse con los demás, sí. Y hay uno que corre, los juniors, los de menos de 23 años, con la idea de que el que gana tiene una beca que le hacemos desde Federación para el año siguiente correr el Volant Rack. Con lo cual, nosotros más o menos son unos 20.000 euros de la beca, que es una beca importante, que le permite correr todo el año con un vehículo. Hablaríamos de estos Peugeot 202. Sí, de los Puretec, los Porsches. Claro, hablamos de ya un importe bastante superior, porque te quería comentar, en la época nuestra del Criterium,
esto ya nunca podrá volver, ¿no? De Ah, coger bueno. coches económicos. Yo creo que hay alguien que tiene interés en que Esto se reedice, sí, para que se sí, vuelva a y reeditar. si se puede hacer desde federación lo vamos a ampliar al máximo. De hecho, la promoción no es exactamente igual, pero sería lo más asimilable. Entonces, Hacer un Saxo, no sí, sé, ¿eh? Algo, sí. algo equiparable a lo que entonces Bueno, nosotros comprábamos un 127, como llevabas tú. el problema es que coches, claro, el problema es que qué coches coges ahora que no sea un histórico, es decir, ya pues, por encima del Sí, 2000, que pueda correr y que sea económico, no hay tantos, ¿no? Pero bueno, claro. sí que se puede buscar. En tierra, claramente, el Focus es un vehículo fantástico. En Saxo durante un tiempo ha ido muy bien y es un coche también económico. Ujú. Pasa que, bueno, también son unidades que van subiendo de precio Bueno, porque hay estarás pocas. en 4.000 y pico de euros. También hay cosas, también hay opciones como alquilar el vehículo. Hay hoy en día bastantes preparadores que tienen vehículos en alquiler, con lo Sí, cual puedes hacer la prueba sin hacer una inversión exagerada. sí, El sí, problema sí. es la La fianza, fianza, ¿no? bueno, claro, hay que vigilar, pero Claro. Lo es que se rompe normal, se paga, Josep. claro. Lo que se Sí, sí, rompe se sí. paga. Aquí Aquí no lo que no hay. puedes allí es tener O No, tienes no, una no, no, está tieta, claro, pero escúchame, quiero o decir, tienes una cuando uno tieta. se ilusiona con, bueno, me cuesta tanto, ¿no? No, no, pero aquí hay una fianza de, uff, ¿no? bueno, eso ya. Entonces ya te planteas, O ¿lo tienes una compro yo? ¿No? Tieta en América rica, que ha ido a hacer fortuna a América y ha venido aquí y te Mm, resbatemos. Si no, ya sabes que además en litritas. sí, ¿no? Eso tenéis que traer un preparador y que os lo explique. Sí, Claro, los pues costos sí, que pues sí. tiene, que son altos y No, yo he probado la fórmula esta, ¿eh? Yo he alquilado un coche claro. y el tema está lo que dice Josep, es, bueno, ir con cuidado de Sí, claro, no no sé. vas, no vas a full No, porque, pero te quitas la ansiedad, dijéramos, de no poder claro, hacerlo y es una manera, una fórmula que además te junta el vehículo, te junta la asistencia y te junta los costes propios de la carrera, sí, que como son entre varios pilotos, pues al final acabas claro. también comiendo allí, ¿no? Y luego está muy bien también que la experiencia de esta gente, que tiene mucho detrás, mucho background, te sirve para sentirte acompañado y en algún momento darte un soporte de muchos tipos, ¿sabes? Ujú. Cálmate, ponte así, pues por aquí, no te La pases, experiencia. aguanta no sé. Hay una serie de cosas que entonces es un valor. Yo aconsejaría, bueno, yo aconsejaría a todo el mundo dos cosas. Dime, va, dime. Una es hacer cursillos, Sí, aprender, te lo compramos tener, totalmente. tener la humildad de decir no tengo ni idea y cuando haces un curso cuando te das cuenta que no tienes ni idea. Y además, yo he hecho varios cursillos y me he dado cuenta que no tengo ni idea y que no voy a aprender más. Pero bueno, está muy bien porque sabes a qué nivel estás. Tú Claro, sabes, tú dices, yo me voy a apañar a este nivel y oye, ya es está. lo que me da la vida. Entonces, Vamos a intentar atraer a un monitor aquí, claro, eso es fantástico. para que explique Y esto. entonces pulen los defectos, te enseñan las técnicas y te abren la mente a entender, a buscar tus límites y a comprenderlos. Entonces, si tú quieres progresar, es necesario tecnificarse de la mano de gente que está agregada, porque todo lo que sea salir tú a hacer el No, cabra acaba mal. ah, no. Acaba No, no, es que al mal, final estamos hablando de acabas, seguridad, y es acabas lo que tiene que chocado o primar. acaba peor todavía. Entonces, Claro. eso es un primer consejo que es súper importante. Y el segundo es, tú lo pruebas y no compres un coche antes de ver por dónde estás. Entonces, te sale más barato gastarte 2.000 euros, no es redondo, Ujú. en alquilar un coche, lo pruebas, me gusta, no me gusta y tal, y no son 2.000 euros tirados, son 2.000 euros que te sirven para orientarte y decir, bueno, Claro. este coche me queda corto, me queda largo, busco esto, busco lo otro. Yo te diré más. Voy a añadir sobre este segundo punto dos apartados, el A y el B. Yo creo que el tuyo es el B y el A sería hacer una jornada de test con ese vehículo, Bueno, también, por supuesto. para saber ese vehículo exactamente cómo reacciona y cómo ¿Cómo estás se tú con él Sí, comporta? sí, pues, a ritmo de carrera, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer una pregunta. Bueno, te toca, dispara. Aprovechando que te tengo aquí, me considero piloto, esporádico, salgo con mi hija Cristina y echo en falta lugares donde yo pueda ir a probar mi coche. Que no sea un circuito, porque a mí me claro. gusta correr rallies y un coche de rallies no es un circuito, no es un lugar de probar. ¿Qué opciones podríamos tener los federados para ir a probar un Bueno, coche? hay una que quizás a veces la gente no la tiene en cuenta. Si tú eres ¿Vale? piloto de federado, tienes que estar en una escudería, Sí, en un club. Hay clubes sí, muy grandes aquí en Cataluña sí. y en todas partes hay escuderías y clubs. Y esos escuderías y clubs pueden cerrar tramos, pedir permiso para cerrar tramos y Ujú, hacer días de test. No hace falta hacer un circuito, puedes hacerlo en una carretera, de las que hay miles, ujú. y cuando sois en una escudería, que sois pues 20 coches o 30, sale a un precio muy económico
y es el sitio ideal para hacer pruebas cuando el coche lo tienes, bueno, con quieres ver el setup o lo que sea, ¿no? Entonces yo iría por allí. Sí, que alguna Un vez he oído circuito, eso sí, un de circuito que es cierran útil, tramos. útil para que un monitor te visualiza y puede corregirte muy fácilmente, es muy práctico. Y aquí también tenemos varios circuitos donde se puede hacer. Y luego los test en carretera cerrada a través de clubs, que lo Ujú. hacen, con varios Vale. clubs que cada año hacen nuevamente a principio de temporada, Esta es la pero, fórmula, ¿no? pero también se hace, por ejemplo, es típico la semana antes del Cataluña, pues aquí hay varias carreteras cerradas y los pilotos punteros todos van a hacer tests y a Y entrenar. yo pregunto, ¿la federación no podría habilitar algún espacio para federados exclusivamente para No, probar vehículos? podría si Léase un tuviésemos, Campadró, léase un... podría haber si tuviésemos recursos. Ya, Campeador está cerrado hace muchos años, por eso digo, sí. pero tienes a Una lástima porque Castellolí. era muy ratonero. Sí, no, estaba muy bien. Eh, Castellolí, que es un circuito está bien. Luego hay varios circuitos de tierra, como Gas Motor. No me quiero ujú. dejar ninguno, ¿eh? Está No, Rancho Canudas, Sí, Basellas. sí. Masella. Entonces hay varios sitios donde se puede ir a hacer. O el circuito zona de karting también se Ujú. puede alquilar para hacer test de asfalto. Ya hay opciones. Entonces, bueno, nosotros yo entiendo que como federación podría ser una cosa a hacer, ¿no? Lo que estamos centrados y estamos arrancando este año es hacer cursos o jornadas formativas, como hicimos, por ejemplo, para los de la promoción, estos 18 Sí. equipos de promoción, se hizo una jornada formativa en Castellolí, donde, pues tengo que decirlo muy gentilmente, los propietarios de Castellolí nos cedieron las instalaciones gratuitamente para hacerlo. Muy bien, Circuito grande. muy bien. No, el circuito escuela. Sí, Fast Path Motor. Sí, pero allí pudimos estar, además tuvimos a Sergi Pérez, Sí. ¿quién más tuvimos? Si no me equivoco, a Ramón Cornet. Está Bosch también como Sí, director, pero no, ¿no? pero aquel día teníamos Rally. pilotos federación. Sí, vos pero yo te hablo de pilotos catalanes, campeones, Sí, sí, que Sergi Pérez. estuvieron dando, entonces claro, Dando la formación. Con el era, padre, era- perdona, con el padre Sí. corríamos el criterio, ¿eh? Que lo exacto, sepas. sí, 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 sí. Entonces, ya hay opciones y esto, nosotros estamos para intentar crear la cultura de la formación, con jornadas técnicas. Por ejemplo, ahora este domingo, hay una jornada en Osona, el circuito Osona, que está hecha para los REMers, para los comisarios Ajá. de ruta, y también ha válido para todas las oficiales que les interese este mundo, porque allí yo creo que es un sitio donde es importante que esta gente esté lo mejor preparada posible para en casos de incidencia en carrera, pues ellos puedan asistir bien. Estamos montando una para el 18 de julio, ayer abrimos inscripción y esta mañana ya tenemos 20 inscritos para hacer una jornada de seguridad aquí con las ambulancias Folk, Ajá. que sirve pues eso, ¿no? Para tener las bases de seguridad, y eso está tanto para pilotos, copilotos, como hoy hacía la broma uno y es verdad, hasta para el público sería bueno, ¿no? Que dices este curso, pero los oficiales. Entonces, Claramente. nosotros creo que tenemos que dar un poco, crear esa cultura de la formación, que todos vayamos con modestia y con ánimo de aprender, que aprendemos, siempre se aprende algo. Por mal que te vaya en un curso aprendes un 10% de lo que te explican, pero eso es un gran Ya qué. es más que Mira, nada. haciendo un poco hincapié en esto, y estoy totalmente, suscribimos, tanto José como yo, porque hemos hablado en otros podcasts de estos, del tema de la formación. Creemos que incluso hoy en día sería necesario, hasta para sacarse el carnet de conducir, superar alguna prueba o entender lo que es una frenada sobre mojado, con ABS, sin ABS, Pues lo que sí. es cómo se traza una curva. Esto entendemos que debería formar parte ya de la normalidad. Ya, pero estamos La Sé que gente, la gente no es consciente estamos de muy lo que lejos. lleva, que Sí, es un sí, arma mortal. correcto, sé que se te Claro. escapa a tus competencias, por supuesto, Sí. pero bueno, es una, no sé cómo decirlo, es un brindis al sol, porque No, no, algo Una así, pero reivindicación, sí. Bueno, una esto, reivindicación. el RAC, que es un club federado, tiene la escuela de conducción, Sí. que nace en el circuito y de Cataluña, y ya tiene una superficie deslizante, y puedes probar todo este tipo de cosas que te ayudan en lo que os comentaba, a ver dónde está tu nivel, Correcto. Claro. y el límite también de tu vehículo. Y a ser Cada vehículo es un responsable de lo que mundo. estás Sí, llevando, sí, claro. sí. Estamos totalmente de acuerdo. O sea que eso lo suscribimos Sí, ya desde el momento que te sacas la carrera de conducir, ¿no? sí, Ah. sería ideal. Y En por lugar- supuesto, si quisieras federarte también, una Correcto. pretensión que a mí me gustaría a largo plazo es que cualquier federado hiciese un curso de iniciación Ah, donde aprendiese no solo los reglamentos básicos, medidas de seguridad
y técnicas de conducción. Sí, porque aquí hay un cuarto punto, y perdona, estoy aquí, te vas yendo con más trabajo del que has venido. No, esto es muy largo plazo, yo ya no lo veré. A mí me cuesta mucho, fíjate tú, que ya tengo una edad, entender un poco todo lo que es el tema de las homologaciones, el asunto este que si Ya. estas barras que se tiene que venir un inspector a ver, a Bueno, pero verificarlas, eso- a poner una raya. Sí, pero esto, piensa que una vez decides que quiero correr, ¿no? Ostras, te das de bruces con todos estos temas Claro, de una manera que te deja sorprendido, ¿no? Te voy a poner ejemplos, ¿no? Iba ligado a otra pregunta que te quería hacer yo un poquito, las diferencias entre federaciones. Yo estoy muy metido con el tema de tierra porque es un tema que me gusta que el coche se mueva, ¿vale? A baja velocidad, entonces yo disfruto mucho haciendo tierra, ¿no? Yo estoy haciendo consultas para correr con un Ford Focus en la tierra. Sí. Y me he ido a la Federación Aragonesa, que hace una cosa que se llaman tramos, Ujú. que es una cosa muy sencillita, y me han dicho, no ha existido ni uno, pero me han dicho, todos están a par casa, que decimos los catalanes, ¿no? Todo es como muy sencillo, pero es mucho más barato. Utilizan un trozo de camino en un sentido y en otro, hacen las pasadas que tienen que hacer y para casa. Y luego, a nivel de vehículo, puedes participar con cualquier automóvil que tenga documentación legal y que a partir de ahí haya montado las medidas de seguridad legales que tiene que montar. Y no hace falta explicar mucho más. Es decir, o te encuadro en un grupo que ya está establecido por las cilindradas, o si eres un poco el bicho raro, te pongo en el grupo X, que le llaman ellos, Ya. y compites desde ahí, Vale ¿no? todo, sí. Entonces aquí en Cataluña esto no se da, ¿no? Para Bueno, empezar, mm, no se da de la misma manera. No se da de la misma manera. Para empezar, la inscripción es más cara. Entiendo que la infraestructura es otra, entiendo también que quizás el montaje puede ser mejor, no niego que no, a nivel de seguridad incluso, a nivel de cosas. O no sé si es que hay como unos celos de algún ayuntamiento que pida más dinero o alguna institución o que sea más caro los seguros aquí, no sé qué es, pero da la impresión de que realmente sea más barato y más sencillo y más cómodo hacer 300 kilómetros más, pasar la mañana allí y oye, tú por la mitad de precio, como dice, correr. bueno, pero si has contado Y los aquí acabo 300, la frase. yo te diría que aquí hay muy buenos rallies de tierra Sí, y esos 300 kilómetros de ida y 300 de vuelta, si los cuentas, también te cuestan su hay que dinero. sumarlos. ¿Eh? Tema 2, con todos mis respetos con la Federación Alavesa, que nos llevamos muy bien y de hecho hacemos algunas pruebas compartidas, sobre todo en autocross, donde a nosotros nos faltan circuitos. Y en cuanto a opciones, no es tan diferente. ¿Eh? Nosotros, a ver, tú ten en cuenta que también es claro, lo que tú dices que hacen en Aragón, Aragón, el ecosistema aragonés da muchas facilidades. Primero, no está saturado de gente. Sí, Punto uno, está bien. tú vienes aquí y te coges, tú busca un tramo de tierra y ese tramo de tierra habrá, si no hay una urbanización, habrá Casas 10 diseminadas, tal. Sí, payeses sí, sí, sí. o habrá 4 casas de colonias Sí. o habrá, luego están los ciclistas que tienen derecho a correr, los que van a buscar bolets, los que pasean. Es decir, aquí, quieras que no, bueno, somos 8 millones en un terreno muy cerradito, yo no sé cuántos tienen Me ahora, estás pero ayudando mucho a entenderlo. bueno, entonces, ¿No? ¿qué supone al final? Pues supone que el organizador de Aragón, el pueblo de 200 personas, se da de palmas para que les pase el tal, les pagan la comida, les dan el jamón La y caja les de... ponen Sí, una sí, banda sí, sí. y es Lo lógico, que explicaban y es Oscar y lógico, Salva, que van fuera y... es lógico, y aquí Sí, tú sí, vas, sí. y ahora aquí tú vas como organizador, y aquí tengo que defender a los organizadores que los pasan muy mal y cada vez peor, y aquí el organizador tiene que cumplir con medio ambiente porque está lleno de parques naturales, cosa que está muy bien, pero hay que cumplir con medio ambiente y la nidificación de este pájaro, ¿verdad? Hay que respetarlo. Está el problema de que vas a un ayuntamiento y quiere pasar un rally por aquí, uy, no, aquí es este vecino que nadie, al que le vota es el vecino, no eres tú. Por eso tanto, decíamos antes que el automóvil parece que esté sí, perseguido, ¿no? bueno, pero es que es así. Bueno, claro, Burocracias y... Bueno, al final hay se cuentas da el sitios. caso de que si te fijas, las dos zonas donde se hacen los rallies es tirando a Lleida, ¿no? Ah, Que es sí, donde sí. está un poquito, hay Más más planos, diseminado, menos, más plano, sí. exactamente, y la parte de Aragón. Sí. O sea, tiene cierta lógica todo esto. Entonces, bueno, al final con hacer rallies, estamos trabajando para que haya rallies como hay en Girona, que hacen el rally de Vidreras, que es muy Sí. bueno, o el rally, entonces ya hay rallies de tierra, no solo en Lleida, también fuera, y es importante que estén un poquito repartidos por el territorio, pero tenemos que ayudar al organizador y al organizador le cuesta dinero. Piensa que el organizador de una prueba de tierra aquí, el ayuntamiento o la diputación le obliga a pasar una máquina aplanadora después del rally. Y no te digo lo que vale para no equivocarme, pero
son miles de euros lo que vale pasar una máquina después del rally. Claro, eso al final Para hay que dejar todo como repartirlo, estaba, claro. claro, porque si no ya no vienes, ya no vuelves, ¿eh? Ah, Entonces hay que ser responsables y lo entendemos y tenemos que jugar así y nosotros jugamos así. Y eso al final cuesta, sí, cuesta, pero es que cada vez más o las cosas o las hacemos bien o mejor no hacerlas. Con la seguridad no se juega. Que todo valga para correr, bueno, haz un slalom donde el coche no va a ir a más de 35 o 40 por hora y donde tenemos puesto que al cabo de unos metros, más de 200 metros recta no hacemos porque te ponemos una chicane para que los coches no cojan velocidad. Sí, Entonces vale un coche de serie, puedes ir. totalmente, pero me refería un poco, veía como un exceso de reglamentación, de homologación, Bueno, ¿sabes? Iba más por ahí, ¿eh? Estoy de ya, acuerdo, lo de safety first, esto te lo compro total y absolutamente, y más cuando te vas haciendo mayor, lo ves mucho más claro, ¿no? Aún. Pero a veces dices, ostras, tú, es que al final las barras estas tienen que venir un tío de la Federación Española, ponerle aquí una bueno, chapita para no, si homologarlas pongas, cuando dices, hombre, ha habido no, un si, ingeniero, ha habido un profesional que la ha montado, al final un poquito. no, si están homologadas, si las compras homologadas y un certificado del taller que te las monta, no hay no, no problema. hay que hacer nada. Lo que pasa es que tienes que hacerlo Pues eso. entonces, todo lo que la semana pasada estuvimos comentando. Bueno, porque tiene un coste añadido a lo que tú pretendes del coche y montarle unas barras. Estas Vale. barras llevan un Bueno, coste añadido más la homologación. también te digo una cosa que yo lo he hecho cuando he estado como piloto. Nos gusta inventar y nos pensamos que siempre somos capaces de hacer las cosas más baratas. Entonces te vas y buscas ahí en Sparco, buscas lo que valen las barras, hostia, 790 euros. Y luego vas al taller, ¿cuánto te vale montar? Uy, montar ahora hay que cortar por aquí, soldar, no sé qué, no sé qué, por menos de 500 no te lo hago. Vale. Y todo esto dices, bueno, pero yo esto me voy al herrero, me le dobla 4 barras, me las Bueno, pone. Entonces, claro, haces eso. Entonces hay que hacerlo según el nexo que toque y luego tiene que venir un ingeniero y al final te has gastado el doble y la mitad de seguridad. bueno, te explico, igual estaba mal entendido, ¿eh? Por mi parte. Me llegaron a comentar, pero claro, esto es el corre y viene, yo tampoco no lo he buscado fehacientemente, que resulta que una vez montaban las barras tenía que venir un técnico de la Federación Española a verificar que eso era así. ¿No es así? No es así. No es así. Y además nosotros tenemos aquí a un gran técnico que es Pepe, que es Ferran Sánchez, Sí, que, lo conocemos. que es una persona que ha puesto en marcha las preverificaciones de inicio de temporada. Y es que él se desplaza y buscamos un sitio donde podamos ver los coches Claro. a principio de temporada y si hay un defecto explicar cómo se Muy arregla bien, muy bien. y si no lo hace telemáticamente. O sea, en ese aspecto desde Federación tenemos claro que tenemos que ayudar al máximo y lo que pasa es que hay que hacer cumplir los reglamentos, porque los reglamentos al final quizás hay alguna cosa que yo soy el primero que también estoy de acuerdo en que quizás las caducidades, por ejemplo, se podían alargar Ya. en algún Es caso. un exceso de celo. En alguna cosa así, porque claro, al final no dejas de coger la norma FIA o la norma Federación Española. Ya. Pero por lo demás, es que te estás jugando la piel. Sí, sí, sí. Entonces, nuestra actividad es una actividad de riesgo, entonces una actividad de riesgo conlleva una responsabilidad por parte de los que estamos en el lado de vamos a organizarla y a homologarla y del piloto y participante. Y mira, para que veas que estamos totalmente suscritos a lo que nos cuentas, el otro día estuvimos analizando el accidente que hubo con el Marbella y se han visto que había varias causas de quizás de unos montajes que no eran del todo adecuados. Como no sé el caso exactamente, lo dejaré aquí, y que habían cosas de que quizás necesitaban una, una verificación un poco más de fondo. O sea que En seguridad no hay que ahorrar. cada año se avanza, cada año se trabaja y yo creo que está bien que sea así. Y se trabaja en seguridad no solo del vehículo, también ahora la seguridad pasiva, el HANS ha ido muy bien, Sí. pero la gente, por ejemplo, no se sabe poner el HANS muchas veces y en los cursos que voy a hacer es para explicar cómo son los Lo has HANS. comentado antes. Y luego hay una parte de seguridad que también se está poniendo mucho énfasis y es la seguridad de la pista, incluso en la carretera no deja de ser una pista. Entonces, hay algunos elementos que pueden ser muy peligrosos en carrera. Ha habido el desgraciado accidente hace poco en Castellón de un vehículo histórico, no sé si lo tenéis presente. Sí, Josep, ¿estás al caso? Bueno, pues un vehículo que tuvo una salida y por desgracia se empotró contra el guardarrail que estaba hecho de una manera que permitía que se empotrase en un No está bien vehículo. acabado. No sé si Estaba acabado una especie de aquello que es como una Sí. cola de tiburón. Sí, sí, Y sí, esto, sí. y esto pues está ya trabajando para, por ejemplo, el Campeonato de España. Si hay algún elemento de eso, se pone una bala de paja para que el vehículo no colisione, etcétera. Es decir, nunca podremos llegar al límite, pero sí que cada vez tenemos que ir progresando
porque llega un día que hay una desgracia y entonces nos Un lamentamos remito. todos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Te quería comentar, espera, y voy a cambiar un poco de tema. Y yo mi día a día Mm. acostumbra a ser bastante. A mí me faltan horas para estar al día en un montón de informaciones y demás, ¿no? Yo no soy presidente de la federación, tú sí. ¿Cómo lo haces para llegar a todo? Bueno, yo hay una cosa que ¿Se puede? ¿Se yo, puede? yo hay una cosa que digo, no, bueno, tampoco, al final es tener equipo. Lo importante es tener un buen equipo, Ujú. gente muy voluntaria, con ganas de hacer cosas y tener un staff motivado. Una de las cosas que hemos hecho en la federación ha sido pues renovar también pues los puntos clave buscando gente, pues con una mirada abierta, que es lo que queremos, es decir, ayudar a participar, dar facilidades. Delegar, tienes que delegar al Sí, final, y ¿no? nosotros, Porque- bueno, y contar con gente de confianza que esté Ujú. alineada con nuestra manera de verlo. Claro. Nuestra manera de verlo es que, te pongo una caricatura, pero es eso, la federación no tiene que ser el fiscal del distrito. La federación tiene que ser, digamos, una comercial de vender motorsport. Tenemos que conseguir que haya gente que le Una apetezca herramienta más. y gente que le apetezca y darle soluciones y opciones para Ujú. desarrollar su afición. Entonces necesitas, pues eso, unos reglamentos alineados con esta filosofía, donde quepan desde el que quiere ganar y estar a un nivel de nacional, y por eso somos capaces de tener 6 7 8 Rally 2 corriendo en Cataluña, pero a la vez que puedas tener vehículos de gente pues muy aficionada, muy modesta, con un vehículo que pueda costar 2 o 3 mil euros, que se lo pueda arreglar él y pueda participar en la misma prueba. Perfecto. Que costará 100 euros más que en Aragón, pero lo hace en casa, con tramos muy bonitos del Mundial. Claro, es que también hay que poner en valor lo que aporta a correr aquí, ¿no? Obviamente te has defendido muy bien. Entonces, Yo he intentado ahí ¿eh? buscarte las cosquillas. Yo aquí pero- me he echado un poco para atrás. No, está No, bien, no, porque hay que confrontar modelos. Claro que sí, y que te expliquen el y porqué está de bien, las cosas. Claro, está bien salir claro. para ver que lo que tenemos aquí es bueno. Pero también hay que venir entonces aquí a correr Has aquí. visto, ¿eh? Pero si sales, no, lo sales y con todos los respetos, pues hay que ver, pues eso, si el nivel de seguridad, las grúas, las ambulancias, los remes que hay situados en medio de la pista. Si van a mínimos o están un poquito bien Claro. un poco más pensados. Entonces, ¿no? aquí, pues ya digo, por la situación, pues nosotros tenemos que poner remes cada 400 metros, 300, porque te puede aparecer una persona que aunque le hayamos cerrado con una cinta Ujú. la pista, se Se salta la sale cinta y con se el mete patinete contra o el lo que tramo. sea, sí. Entonces, bueno, hay que intentar. Cómo ha cambiado también el tema del público. ¿eh? Bueno, claro, pero bueno, A veces también los pero bueno, públicos. público y no público. Y gente que vive allí y dice, no, no, yo esto es mi carretera, yo paso No, por aquí. no, a mí". decía Pero ahora lo del los- grupo B, los- lo del grupo B, Bueno, o sea, lo vemos hoy y es Ah, es exagerado. Aún pasó Es poco. Yo creo que surrealista, pasó un ¿eh? poco, ¿eh? sí, sí. O aquella carretera que ¿eh? se ve Sainz y se ve el McRae, que Sí, están sí, en sí. Portugal. No sé cuántas gente hay y va Moya tocando pito, va tocando claxon con la impensable, bocina de suelo de pie. Tienes la luz azul. Dale, ¿Sí? dale al botón azul, sí. No sé si sabéis, yo no sé si es una leyenda o es real, pero se habla de que en un Peugeot 205 Turbo 16 apareció un dedo Sí, en un alerón. sí, sí. Ostras, Sí, apareció un sí, lo dedo. he leído, lo he leído. Sí. Y bueno, toda la gente se Sí, apartaba sí, en el sí, último sí. minuto, pues uno que no se apartó suficiente. Bueno, Claro, no. se ven vídeos, no sé si una, Sí, un sí, Audi pero 4, no sé qué, un tío sabemos- saltando que Sí. casi se lo No lleva. se lo firmó Batanen o qué, porque igual si se lo firmó Batanen el tío está encantado. Dice, mira, Bueno, no sé cómo, no sé cómo acabó, Es ¿no? verdad, es verdad, Claro, sí, sí, que esto, apareció que un es en dedo. el Tour de una, Corsi que he visto, por ejemplo, el típico fotógrafo, que la gente se empieza a retirar, pero llega un momento que no caben Claro, en la claro, montaña. claro. Y se lleva el trípode. Sí, sí, y el coche llega a pasar que algunas piernas. Bueno, Ahora- a mí me han pasado a un palmo, ¿eh? ahora se vigila mucho. Ahora en los rallies, y de hecho hay situaciones de riesgo, de suerte que hay muy buen trabajo por parte de los ceros, del coche de seguridad, explicando a la gente y si no se comporta el público, pues hay que anularse anula un tramo. Claro, claro. Porque lo que no puedes es jugártela, porque esa misma persona que ha hecho una barbaridad, si le pasa algo, es el primero que luego te va a reclamar. Nunca pasa nada, pero No. cuando pasa, Me Es parece una muy, familia, van a me parece muerte, muy van a sensato. muerte. Sí. Espera, llegas a la federación, Mm, llegas, sí. pam. ¿Qué no esperabas encontrarte? Si es que se puede explicar. Alguna cosa que digas, uf, Bueno, y como te dije, hice esos 2 años de becario, entonces sí, ya lo ya, sabías, ya me ya lo, lo sabías. vi un poquito cómo va, bueno, un poquito cómo está el status quo, el ecosistema aquel que hay, ¿no?
Pero Y, como becario, viste cosas que dijiste, uy, bueno, ¿dónde me estoy metiendo? no, vi cosas como siempre mejorables, igual que ahora también son mejorables, y lo que hay que hacer es tener la determinación y las ganas de hacerlas. O sea, No, que es un viste camino cosas sin por final. mejorar. Bueno, sí, o entendí, ¿no? Más que ver, dices esto lo haré diferente, o esto, Ujú. no trabajo personal mío, yo creo que sobre todo de equipo. Yo soy el que menos sé de este mundo. Ya. En mi equipo, en mi junta, hay gente que ha sido campeona de España de rallies, campeones del mundo de circuitos. Ujú. Ojo, estamos hablando de cosas serias. Tenemos gente con muchos años de experiencia que sabe muchísimo. Entonces, hay que confiar en esa gente y lo que es importante es tener, digamos, una idea, un objetivo, un horizonte que compartamos. Si compartimos esa misma idea Y de cómo queremos el asumible. motorsport, claro, que sea asumible y que sea realista, entonces vamos en la misma dirección y se trata de eso y es lo que yo creo que es donde estamos. Y realmente, pues hombre, hay dificultades como en todas las organizaciones donde confluyen sensibilidades distintas, pero yo creo que estamos muy alineados y con muchas ganas de trabajar. Muy bien, muy ¿Se bien. pierden amigos en la profesión? Mira, yo amigos, por suerte, tengo muy buenos amigos y son muy pocos los buenos amigos que tengo. Y eso está muy bien, porque yo prefiero la calidad que la cantidad. Entonces, no he perdido ni uno. Tampoco tenía muchos grandes amigos, tenía Joan Donativo y algún otro amigo con quien hemos compartido carreras y tal. Pero aparte de esto, lo que he hecho ha sido conocer gente que vale la pena. Luego también hay un porcentaje de gente que dices, hombre, pues tampoco vale tanto la pena, ¿no? Ya. Pues bueno, pues ahí es Tiene que suficientemente haber de hábil todo. o que no te entiende, No, igual, ¿sabes qué pasa? igual Yo que creo yo. que José también lo comenta un poquito porque a veces cuando cambias tu rol, ¿no? Me ha pasado, ¿eh? Sí, Cambias tu rol de persona, de repente hay una gente que ves que se acerca como más, ¿no? Y algún otro que lo que te decía antes, ¿no? Ves alguna sensación un poquito de bueno, decir, O no, ostras, o el va, mismo cargo te bueno, lleva eso, también o también puedes a cambiar tú, discutirte con gente, pueden ¿no? cambiar ellos o puedes cambiar tú, estoy sí. de acuerdo. Claro. Bueno, yo creo que esto pasa, puede pasar, pues, pero si al final que estás hablando de que hay gente que tiene su interés, es legítimo que cada uno tenga su interés propio, eso es legítimo, pero nosotros desde Federación tenemos que velar por el interés común. Sí, sí, total. Entonces, si hay un día que hay cosas que pues, tienes que decir un no, pues lo tienes que decir. Sí, sí, sí. Te sabrá mal y el que no quiera entender que lo entiende y el que no, pues Cuando eres una tampoco. persona institucional, pues tienes que trabajar Tampoco, ahora la por la verdad, institución y tampoco defenderla. hay Ya, tantos problemas. ya, ya. Yo creo que hay una gran mayoría de gente que lo que quiere es disfrutar, tanto organizadores como pilotos, y lo que quieren es que les facilitemos las cosas. Y lo que tenemos, y nuestro trabajo tiene que ser ese, que la gente tenga ganas de hacerlo y facilitarle al máximo con o sea, con 4 patas básicas que hemos Claro, hablado ya, ¿eh? claro, claro. Muy bien. Y Y con a las partir de aquí. limitaciones que hay al Y final, luego, bueno, es, los recursos, claro, nosotros nuestros recursos claro, son muy limitados y los de la gente, pues hombre, a todo el mundo le cuesta lo que dicen en catalán, fusia la mosca, ¿no? claro, Entonces hay que buscar la manera de que fórmulas. convivamos todos. Ojalá encontréis la fórmula tipo criterio. Bueno, La fórmula estaría bien, ya económica. digo, yo creo que la promoción realmente hoy en día es la forma buena, pero creo que no es el primer paso, lo he dicho, antes lo he dicho, búscate unos slaloms, hay rally sprints, Sí, hay sí, 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 opciones sí. donde tú puedes, y si eres pequeño y el padre es un apasionado, pues coge al niño y lo lleva al karting y allí ve si realmente se envenena o no. Claro, Entonces hay mil cosas y también hay otras opciones que no tenemos que abandonar. No hablamos solo de los pilotos, también está todo el estamento de oficiales y de comisarios, que es muy interesante. Vivir las carreras desde la opción del comisario también es muy bonito. La gente que realmente le gusta, yo te hablo de mi caso, yo he hecho de piloto, he hecho de copiloto, de oficial no he hecho porque no tengo la licencia, pero sí que he estado de organizador. Entonces, si te gusta, si te apasiona el motorsport, igual que, pues Estoy hay de muchos sitios acuerdo. donde disfrutar. Y por supuesto que si estás de oficial, pues es algo que no te cuesta dinero, o te cuesta muy poco. La licencia que es un seguro, porque sí, no te sí, pase sí, sí, nada, sí, sí. y donde vives desde muy cerca la pasión. ¿eh? De hecho, más de uno me dice una cosa que tiene mucha razón. Habría que obligar a todos los pilotos a hacer de oficial alguna vez, para que viesen lo difícil que es el trabajo. Tú eres ¿eh? empresario, ¿no? Sí, Vale. pero Pues estoy contigo que para ser un buen empresario, para ir bien hay que pasar por todos los departamentos, ¿no? sí, Dicen, bueno, claro, cuanto estás más al conoces, almacén, ¿no? Y sí. entiendes qué pasa ahí, qué se cuece y tal. mm, Luego Claro, te vas a administración, y te tienes con papeles.
luego ves al señor de los números, y dices, ostras, ¿qué pasa Al aquí? final ves lo que hay en cada Exactamente. Ves departamento. el de ventas y dices, ostras, qué problemas tiene, ¿no? Y al final, cuando tienes un poco esta visión, Pero yo sobre creo todo, que... pero yo lo digo por empatizar, ¿eh? Sí, Para que sí. exista entre el colectivo la empatía de decir, oye, estoy a favor, el organizador puede tener un problema y hay que entenderlo, que tiene un problema y igual no salen las cosas como uno quería. Ya. El oficial, pues que te pone un minuto de más o se equivoca escribiéndote, pues bueno, oye, ha escrito 50 carpetas, igual estás a 0 grados y está lloviendo, porque hemos ido a rallies donde realmente es que yo a cada oficial que veía le tenía que dar las gracias por estar allí y compadecerle, Claro. porque pasarte 8 horas bajo la lluvia, como ha habido muchos casos, Que que ha pasado mucha muchas gente lo veces, hace por o afición. con Sí, frío, sí. pues esos señores se merecen un homenaje. Te ha cambiado hasta la cara, ¿eh? Te has emocionado un poco y todo. Bueno, no, Me porque he dado cuenta, no, me he dado sí, cuenta pero- cuando has hablado de esto te han brillado los ojos, Pero, ¿sabes? pero es que es verdad. Ya, pero bueno. Hay gente que están allí desinteresadamente Sí. Sí. y vaya papel están haciendo. Yo he visto Pero algún son rally necesarios. y yo veo algún rally que hace falta un relevo, no por los que están, sino porque la gente se va haciendo mayor, ¿eh? Me he dado Bueno, cuenta, dices aquí, es algo que tenemos que trabajar, es uno, sí. digamos, Eso es de las de cosas las que te puedo decir desde carpetas. fuera que he visto, que me ha Sí, sorprendido, ¿eh? Algún club que dices, ostras, esto hay que bueno, revitalizarlo un poco, ¿eh? también hay que ser conscientes de que esto requiere un análisis profundo, pero la sociedad se mueve en un destino. Hace 30, 40 años, ¿qué teníamos? O nos gustaba el fútbol o nos gustaban los coches, Sí. poco más. Encima teníamos las ¿Eh? marcas, los fabricantes que fabricaban Claro, coches para que nos gustaran más. claro. Fabrican golosinas como el Antes 205 había, Rally, el antes había XGT, coches el con R5 alma. Turbo. Claro. Y esto ha desaparecido, es que no hay la prioridad de los Pues fabricantes. ahora, No que no ahora- hemos querido entrar en esto, pero entendemos que forma parte del pues la problema. gente joven de ahora pues tiene una lista de opciones inacabable, cosa que está muy bien para ellos. Pero claro, entonces, por cierta manera, tenemos competidores que no son el motor sport, que son competidores de mil maneras y también de voluntariedad, de voluntarios que dicen, oye, yo pues para estarme 8 horas allí me voy de fiesta o lo que sea, ¿no? Todo es legítimo y por tanto o lo ponemos fácil o motivamos a la gente, hay que buscar manera para que esta gente atraerla, para que podamos mantenernos. Tal cual. Muy bien. No sé, Bien, ¿no? Yo sí tengo sé. una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Sí. Para acabar un poco el programa, llevamos Sí, una hora. tenemos que ir dando, porque Sí. además, pero os he comentado, Pera, que se ha levantado muy pronto, te agradecemos mucho, de La verdad, verdad el que esfuerzo, sí, la porque verdad que no sí. son horas un poco No, tarde. ahorita Y aguantamos. tenemos que ya, no, pero vamos a ir cerrando. Me apetece hacer esta pregunta que te va a sorprender. Bueno, a ver. ¿Qué consejo le daría Pere Serrat al Pere Serrat de 18 años? En materia de. ¿No? De vida. De vida. De vida. De vida. ¡Ostras! Te has ido muy filosofada, Bueno, yo ir de cara y ser honesto. Lo importante primero es ser persona. Lo demás ya lo arreglarás. A ti mismo con 18 años, ¿eh? Sí, bueno, pues no, es que yo creo que los valores, eh, la sociedad que cada vez, la verdad es que ves la sociedad, quizás porque ya también me hago mayor, pero ves con un poquito de angustia y decir, bueno, ¿hacia dónde nos llevan, no? ¿Hacia dónde nos llevan las nuevas tecnologías, los sistemas corporativos enormes, las luchas autocráticas que hay de poder, una serie de cosas, pero al final es que lo importante es que tengamos una juventud con valores y por tanto yo si tuviese 18 años o algo de 18 años, oye, mira los valores de honestidad, de esfuerzo, de dedicación y lo demás ya irá saliendo. Y te equivocarás, no sé, como se lo he equivocado mil Hay que veces. equivocarse. Sí, hay que intentar que el error sea pequeño, eso sí, ¿eh? O sea, Son Como inevitables para aprender, ¿no? decía Didac Lee, uno que estaba en la junta del Barça, decía, de cada 10, perdona, si aciertas 7 y erras en 3, vas bien. El problema es ir al revés, ¿no? Que al final esto, Vale. o sea que hay que equivocarse. pues sí. por ahí y todo. Yo, Josep, he Muy visto bien. un presidente de la federación que me ha gustado mucho, Mm. culto, se ha explicado muy bien, nos ha contado muchas cosas, me has aclarado, a mí me ha servido ya muchísimo, con vitalidad, con energía, yo creo que te queda aquí. No, que estoy en Te queda tránsito. carrera para días, ¿eh? No, yo creo que es muy importante la renovación. Nuestro Idea. eslogan de campaña era renovación marcha, renovación en marcha. Y yo creo que la renovación es importante porque tú tienes que, o sea, el camino, el horizonte tiene que estar muy lejos, esto está muy bien. Tenerlo muy lejos marcado está muy bien, pero hay que hacer relevos, porque con el relevo la energía está.
y las ideas nuevas tienen que entrar. Y entonces, Energía fresca. Perdona, y perdona. cuanto más joven- Políticos, escuchad, que hay que dar relevo, entiéndeme. Cuando Claro. llevas ya 15 años y te repites más que el ajo, Hay que soltar. te repites más que el ajo, pues llega un momento que ya la cosa... Bueno, yo consejos intento dar los mismos. No, no consejos, no estoy diciendo yo, no te preocupes, no te preocupes. Tú vas Pero hablando. pero mi visión es esa. Me parece muy bien. Entonces, oye, hay que trabajar mientras tengas energía y creas que puedes aportar cosas, Claro. pero a la que ves que hay una oportunidad de que alguien coja el relevo y con ganas y Un tal, paso al lado. es, qué bien. Generosidad se va llamaría. bien, va Se ve bien. un poco generosidad también. Sí, o bueno, quizás no sí, tener sí. tanto ego, ¿no? Que a veces Bueno, el ego cuesta de gestionar y piensas que eres el único que sabe las cosas y no. hay que balancear eso. estoy de acuerdo. Entonces, Escúchame una cosa, yo para acabar, y esto no lo sabes, pero también debemos hacer entrega de una cosita que nos ha hecho mucha muchas ilusión. Como te he comentado antes, recientemente con Josep estuvimos a raíz de un programa que hicimos de Criterium. Se montó un grupo de WhatsApp, Vises Llenas empezó a motivarlo, pam, 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 y acabamos haciendo una pequeña fiestecita, una Sí. trubada, que se hizo una hace 15, 16 Sí, años sí. y hemos repetido, ¿no? Y fuimos a comer, fuimos a ver todo una mañana de una cosa que era motor, eran motos, pero bueno, así también tuvimos la oportunidad de no sentarnos solo en la mesa, sino de romper un poco, romper, como diríamos, el momento, ¿no? Para poder entrar un poco más en calor de una manera más Viendo fácil. vídeos de la época. Vino Juan Porcar, Ujú. tuvimos la visita de Juan Porcar, vino Jordi Castells, que también nos acompañó, que fueron de los que montaron el Criterium en su día, y bueno, hicimos una serie de reconocimientos y bueno, pues tenemos alguno más que hemos Pues, hecho pues muchas gracias. y nos gustaría ver si lo pones en el despacho o en algún sitio. Claro. A ver, Bueno, Mira. la época del criterio. es el obsequio que dimos a algunos. Muy bonito. Más, yo tuve una X ¡Ah, perfecto! ¿Sí o no? sí, Pues en el aquí. año 89 me lo compré. Mira, el 89 y te diré Gran más. Te hemos traído este Sí. porque sí, es el vehículo Bonito. que ganó el Criterium del Ah, 89, 89, mira. que fue el primer año. Sí. Este fue el primer año del Criterium. Vale, vale. Sí, Entonces, sí, esto pues es me hace para mucha ti. ilusión. Y además era blanco, era igual. Era blanco. Era un Pasa que GT, un GT. Era un Ni GT. ni hecho a Sí, medida, sí. ¿eh? Pasa que con las llantas de aleación aquellas que Ay, llevaba ay, y tal. ay, ay. Vale. Era un gran coche, ¿eh? El diseño es de Josep, que lo sepas. Pues muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Muchas gracias. De nada. A ti. Era un gran diseño de coche y iba muy bien, Muy pero a bien, mí ¿no? se me fue desmontando poco a poco. Sí, se iban rompiendo. Y llegó un día que alrededor se fundió, porque era de plástico. Era de plástico, Era sí, sí, de sí, sí, Era- sí, sí. se- Sí, Es sí, el sí. calor. Yo qué sé de qué. Bueno, de darle Bueno, y el propio material se degrada. Sí, pero Sí, es aquello que vale. piensas, dices, oye, bueno, es calidad de la marca. Sí, está, sí, sí, sí. ¿eh? Bueno, Muy bien, pues Muy bien. muchas gracias. Nada, hombre, faltaría. Perfecto. Gracias a ti. Muy Gracias amable. por tu Oye, y la visita. federación la tenéis abierta a vosotros. Ujú. Cualquier deportista oficial, cualquiera que tenga ganas de implicarse, nuestra idea es que todo el mundo pueda aportar y todo el mundo se puede beneficiar de lo bonito que es nuestro deporte. Hombre, Y si es me que, hombre, permites, llamé a la federación y me atendieron de primera. Vale. Muy No, de tenemos, primera. tenemos un buen staff ahora. sin Pues duda. muchas gracias. Muy bien. Josep, Familia, haz la salida. seguimos hasta el siguiente programa. No sé si más y mejor, porque hemos subido mucho el listón, pero Bueno. ahí seguimos. Venga, Venga, Gracias. gracias. adiós. Adiós, adiós.